sin lugar a dudas, Julio Ariza, presidente del Grupo Intereconomía, abanicando, echando aire o no sé qué están haciendo entre los dos. ¿Nos lo podéis contar, por favor? Julio Ariza, buenas noches, y Miguel Durán, buenas noches. De un efecto botafumeiro. Yo me he quejado... Mi forma de alabanza a la precisión y el rigor en las intervenciones. Yo me he quejado del gasto innecesario que hay aquí en este estudio en calefacción, y el presidente ha preferido, en lugar de revisar los termostatos, ha preferido utilizar un procedimiento muy manual, mecánico y me estaba soplando, me estaba abanicando. Sí. ¿Te ha refrigerado bien? ¿Estás más fresquito ahora, Miguel, o no? No, no, porque en este lado sí, pero ahora tendrá que ponerse en este otro. Miguel Ángel, pues vale, Miguel Ángel, ya le puedes dar. Querido amigo, que entra además, entre compañeros de profesión no hay ningún problema. Guay Bombay. En la mili, no es paraíso, cuando corríamos por los cerros allá por Toledo, si tenías mucho calor te recomendaban dejarte abierta la bragueta. Yo no puedo hacer eso aquí. Para que te trae el aire. Además, jaula abierta, pájaro muerto. Dicen. Madre mía, ya empezamos. Bueno, esto se anima. Si me piden uvas, le doy la viña entera. Haces bien, haces bien. Bueno, señores, que muy buenas noches, que bienvenidos al Gato al Agua. Lo acaban de ver, no este abaniqueo que se traen entre Julio Ariza y Miguel Durán, sino una de las informaciones que hoy vamos a tratar, que es un auténtico escandalazo. Y ya lo saben, les hemos informado en los últimos días, es la utilización de fondos reservados, de dinero público, de dinero que se utiliza única y exclusivamente para la defensa del interés general, que se suele utilizar contra el terrorismo y el crimen organizado, pues por parte de un partido político para espiar o para intentar sustraer determinada documentación que perjudicaría a ese partido político. Ya lo saben, va a estar con nosotros en directo Eduardo Inda, que nos va a contar la información que hoy publicaba. Ya lo saben, el Ministerio del Interior, que en aquel entonces dirigía Jorge Fernández Díaz, sobornó con 48.000 euros al chofer de Luis Bárcenas, extesorero del Partido Popular. ¿Para qué? Para que intentara sustraer todo el material, los informes, documentos posibles que Bárcenas tuviera sobre 3 personas importantes del PP de aquella época. La secretaria general, María Dolores de Cospedal, la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría y Javier Arenas. No solo habría sustraído esa documentación, sino que hoy lo que publica el periódico es que el comisario García Castaño, amigo de Villarejo, se habría quedado con esos documentos. Con lo cual no se sabe el paradero, quién los tiene, qué contienen esos documentos, qué información tiene sobre Cospedal, sobre Sáenz de Santamaría, sobre Javier Arenas, dónde están. Llegó al PP, llegó al Ministerio del Interior, que es supuestamente quien estaba detrás de esa información. Un auténtico escandalazo, insisto, del uso del dinero público de todos los españoles. Hablaremos, intentaremos poner un poco los puntos sobre así es de este auténtico escándalo, como les digo. Y otra situación, hoy Artur Mas, digamos que se le ha visto más enfadado, negativo, más iracundo que nunca. ¿Por qué? Porque ayer el Tribunal de Cuentas le condenó a pagar 5 millones de euros, más intereses. ¿Por qué? Por la organización del referéndum ilegal del 9 de noviembre del año 2014. En principio va a ser una cantidad que deben pagar entre varios consejeros, pero que si ellos no abonan, digamos, ese dinero, será Artur Mas como responsable último y final el que deba sufragar ese importe. Y si no, le empezarán a embargar, como ya tiene, algunas de sus propiedades. Fíjense que hoy ha dicho barbaridades como que no es abogado, con lo cual él no tenía conocimiento de que la organización del referéndum era algo ilegal, cosa que se le habían advertido por 17 días. Y ha dicho hoy que, atención, el Tribunal de Cuentas es un tribunal de ajuste de cuentas. Fíjense su reacción. Esta sentencia la hace una persona que fue ministra de José María Aznar. Poco podíamos esperar de su imparcialidad. Que el Tribunal de Cuentas, al menos por lo que representa esta sentencia, es más un tribunal de ajuste de cuentas que de responsabilidades contables, porque se está forzando todas las normas habidas y por haber para poder castigarnos por lo que hicimos. Cuando lo que hicimos, 1, nadie nos reclama nada, la Generalitat no nos reclama ni un solo euro. 2, fue simplemente actuar en consecuencia y en coherencia con el mandato que ya hemos recibido en las urnas. Una venganza que nos pretende castigar, que nos pretende hacer daño. Efectivamente, daño nos lo hace, pero no miedo. Bueno, y ojo, porque el actual presidente de la Generalitat, Joaquim Torra, no se quedaba corto, porque habla literalmente del espíritu de venganza del Estado, que es insaciable, dice. Los condenaron por el 9N y ahora quieren quitarles el patrimonio. Todo lo apoya el presidente Mas. No os dejaremos solos.
Es decir, que están en contra de la prisión preventiva de todos los del golpe de Estado del año pasado y también que toquen el dinerito, el bolsillo de todos los que por vía multas o vías administrativas, o sea, no les parece nada bien que se salte la ley, ya sea que lo pague de manera económica o que lo pague con penas de prisión. En fin, pero lo preocupante quizá es Miquel Iceta, el portavoz, el primer secretario de los socialistas catalanes, que hoy ha dicho en una radio del Grupo Godó que ni rebelión ni sedición, que a su juicio no hubo nada de eso en el golpe de Estado del año pasado. Y este es el máximo representante del PSOE en Catalunya. Vean. Delicte de desobediència, jo crec que hi va ser. Rebel·lió, no? Jo crec que no. Sedició. Jo crec que tampoc. Aquí hi ha una cosa, a més, que no som experts en dret i parlem de massa coses, però hi ha graus en la comissió d'un delicte. És a dir, tu comets un delicte, però a vegades diu s'ha comès en grau de tentativa o de conspiració per cometre'l. Per tant, hi ha una gradació tan enorme... Val, rebel·lió sedició no... Jo sempre he dit que és una llàstima que Clara Ponsatí no pugui anar de testimoni. Es una lástima porque está huida, por cierto. Bueno, en fin, presentamos ya la mesa que hoy nos acompaña. Nuevamente, Miguel Ángel Ferrero, portavoz del PSOE en Las Rozas. Buenas noches. Pues de nuevo, buenas noches, Gonzalo. Gracias por estar con nosotros en El Gato. Javier Ortega. Muy buenas noches. Ha hecho usted un parón a la tournée que están haciendo ustedes en Andalucía, ¿no? Pues sí, la verdad es que ha sido una pequeña... ¿Qué tal Sevilla? ¿Cómo fue? Fue impresionante, la verdad. ¿Impresionante? Fue impresionante. La verdad es que el Palacio de Congresos abarrotado, más de 3.500 personas. Nos decían que hacía mucho tiempo que ningún partido político lograba llenarlo así, pero lo más impresionante es el optimismo de tantos y tantos andaluces que te confesaban haber votado a partidos de todos los colores y, lo que es más importante, estar en la abstención, llevar muchos años de abstención y, sobre todo, la voluntad decidida de acabar de una vez por todas con el cortijo andaluz del clientelismo y la corrupción. Así que Vistalegre ha sido, el Vistalegre andaluz ha sido en Sevilla, ha sido un pistoletazo de salida, la verdad, muy emotivo. Bueno, ojo que las encuestas ya le dan diputado, uno por Sevilla, 100%, la mayoría de encuestas, e incluso habría un segundo en Liza, no sé si por Málaga, ¿no? Por Málaga. Sí, estas son las encuestas antes de comenzar la campaña, antes del acto de Sevilla el otro día en el Palacio de Congresos. Nosotros barajamos, trabajando duro, porque así nos lo han indicado quienes han hecho el estudio, que hay posibilidad de 3 más, uno que sería por Almería, otro por Cádiz y otro por Granada. Pero vamos a pelear hasta el último rincón por conseguir diputados en todas las provincias. Bueno, mañana, por cierto, va a estar el candidato de Vox a la Junta de Andalucía, el juez Serrano, aquí en El Gato. A partir de las 10 podrán ver esa entrevista. Muchísimas gracias, Javier. Miguel Durán, muy buenas noches. Buenas noches, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Más fresco? ¿Ya se ha refrescado un poquito? Parece que han bajado un poco la temperatura. Sí, ¿no? Sí, yo creo que 2 o 3 décimas puede que estemos un poco así. Ah, décimas, muy bien. Sí, es que le hacemos, según cómo vayan sus intervenciones esta noche, subirá o bajará la temperatura. Ah, bueno, pues si es por eso, yo te advierto que si se trata de chantajes, los acepto todos. Voy a intervenir, me voy a alargar, a ver si finalmente os cansáis y ponéis un poquito de frío. Efectivamente. Por cierto, don Miguel, a ver si luego nos cuenta, porque usted aquí en El Gato dijo que no se prestaría a que su cliente fuese a estas comedias o farsas que hacen en el Congreso de los Diputados, y hoy me ha extrañado ver Bueno, yo no dije eso, Si quiere le sacamos la hemeroteca, que no pasa nada, pero lo digo porque luego, reténgalo porque luego le preguntaré cómo ha ido, evidentemente, la declaración de Pablo Crespo y que nos aclare el por qué finalmente han accedido a acudir a esa comisión de investigación de la financiación del PP. Gracias, Miguel. Xavier Cajo, muy buenas. Buenas noches, ¿qué tal? Gracias por Me ha impresionado lo de Iceta, porque no hará ni 15 días que le oí decir completamente lo contrario, que delito, por supuesto, de rebelión, y aquí tiene dudas hasta del de malversación. Por cierto, la prensa ha sacado a Artur Mas, y yo quiero recordar, él se quejaba de que era una exministra de Aznar la que le ha sometido a ese ajuste de cuentas, entre comillas. Bueno, ojo, que es gracias a Rajoy que él no tiene una pena de cárcel acometido por delito penal por malversación de fondos. Porque retiraron la fiscalía, se cayó de la mesa de los fiscales, Pero claro, cuando sacas la espada y no descabellas, acaba pasando que al final tiene el reproche de Artur Mas el gobierno del PP. No, aquí lo habíamos hablado en muchas ocasiones, incluso cuando les tocas el bolsillo, que es alguna de las multas administrativas que en muchas ocasiones hemos empezado aquí a hablar y proponer, Julia Ariza también la hacía, a alcaldes, oigan, no, que pone usted que no cumple la ley de Malderas, patapam, a su bolsillo directo, y también se quejan. Pero lo tienen fácil, con 2,5 euros de cada uno de los que dicen que les apoyan. Torra puede dar un poco de su sueldo si quiere, ¿no? A la causa. Sí, también. Bueno, diputado, muy buenas noches. Muy buenas noches, ¿qué tal estamos? Gracias por estar con nosotros en El Gato, y don Julio Ariza, buenas noches de nuevo. Muy buenas noches. He traído una... Ya sabe que Jorge Campos, cuando viene de Mallorca, se trae su
su ensaimadita o su... ¿cómo se llama? Sobrasada. No, sobrasada. Sí. Bueno, pues yo hoy quería traer una lata de espárragos, se llaman espárragos cojonudos patí de Perón, que son de lodosa. Estos espárragos tienen una característica y es su tamaño y su finura. No son espárragos estos de Perú o tal, no, estos son de lodosa auténticos. ¿Y por qué he traído yo esta lata de espárragos? Que es una joya, esto es una delicatessen que no existe. O sea, esto de verdad que es difícil de encontrar. Si llaman ustedes a Perón en lodosa, pues pueden conseguirlas, pero porque hay entre 4 y 6 espárragos en esta lata. Para que se haga usted una idea, este es mi dedo. Ostras. ¿Vale? Este es mi dedo. ¿Te lo puedo tocar? Sí, tóquemelo, por favor. Tóquemelo. ¿Qué le parece? ¿Cuántos ¿Qué los tiene? ¿En esta posición o en esta? No, si caben 4, Miguel los tiene a lo largo. Veo que faltan las yemas de Ávila, que las traigo el próximo día. Me parece que toca un poco espárrago, don Miguel. 4, 5. Me sugiere por asimilación. Como está cerrado, puedes contar lo que quieras. Pues bueno, y yo quería esta noche regalárselos a uno de nuestros... Lo merecen todos, ¿eh? Pero quiero hacer una mención especial a alguien que se está dejando la piel por España, que se llama Javier Ortega. Hombre. Y quiero regalarle la lata de espárragos a Javier Ortega. Debo decir que Javier Ortega no valora mucho los regalos que le hacen. Porque aquí en El Gato se le ha regalado alguna vez una botella de vino y ha tardado meses en venir a por ella. Se tome estos espárragos de Perón de lodosa, va a flipar, como dicen los chavales. Julio, muchísimas gracias. Lo vamos a abrir en la furgoneta con la que recorremos a partir de mañana varias provincias y repartiré con el... Lleva bastante... Yo estaba contento porque pensaba, hombre, si abren la lata a lo mejor tocamos algo, ya que no está Alejo. Es el que suele llevarse el premio sobrasada. Yo, Javier, si me lo admites, y como no me van a hacer que es doping, yo te voy a regalar una caja de yemas para que vaya completo. Qué maravilla. Para que vaya completo el doping. Vamos a comer en carretera un espárrago cada uno del equipo. ¿Cuántos ha dicho que viene, don Julio? Son 6. 4 o 5. Pues justo. Uno para cada uno y una yemita del Partido Popular. Una yemita del Partido Popular. No es porque sean navarros, pero le digo yo que son impresionantemente grandes, más de lo que usted imagina, y además se cortan con el tenedor. Es una cosa espectacular. Son súper... Y lo de Perón no es porque yo sea argentino, es una casualidad. No, ¿viste? Sí. Le iba a decir, Gonzalo, que quería hacer referencia en la presentación que hoy es un día un poco más triste también, porque el Ministerio de Interior publicaba hoy algún periódico nacional que se ha gastado otros 6,2 millones de euros para reforzar el sistema SITEL de escuchas telefónicas, de modo que puedan escuchar también cuando hablamos por WhatsApp, cuando se habla por Signal o cuando se habla por Telegram. Es decir, y como ya hemos visto la seguridad que tiene todo lo que hace el Ministerio del Interior, que ya se ve que los fondos reservados, ni siquiera los fondos reservados parece que estén protegidos por la ley, pues mire, yo creo que ha llegado el momento de que algún partido político empiece a decir que lo de la privacidad de la gente es una cosa en serio. Y que si alguien se pasa de la raya grabando a otro, porque es que hoy es que no puedes ir prácticamente sin pensar que alguien te está grabando. Dice, bueno, vamos a ver. Es decir, esto no se puede proteger legalmente, José Ramón, Miguel. No se puede proteger legalmente. Se debe proteger legalmente. Yo sí estoy totalmente de acuerdo. Y hace uso de eso público en cualquier red social, en cualquier cosa, ese señor se vaya al talego. Se debería. Que esté extraordinariamente protegido eso. Se debería, pero como hay una especie de... hay un cambio tecnológico. No se me enfadarán los señores políticos si lo digo. Incluso tú, Javier, como partido emergente, no te enfades porque a lo mejor me corriges y me dices que en cuanto que lleguéis a tener representación lo vas a plantear. Pero hay una especie como de omertá, de ley de la omertá entre los partidos políticos para no tocar ese tema. Y lo cierto y verdad es que somos tan absolutamente vulnerables, nos quejamos de que Google, de que las distintas compañías que nos tienen monitorizados y todo eso, pero es que a mí que me monitorice una compañía de por ahí, hombre, pues me parece mal, pero que me tenga monitorizado o monitorizable mi propio gobierno, quien esté ahí, pues eso me parece peor. Bueno, un segundo, diputado, porque tenemos que hacer una brevísima pausa de publicidad. Ya tenemos todo, pero déjenme que les hable de esto. Ya tenemos incluso espárragos, que por cierto, a ver cuándo los Vox traen algo al programa, porque aquí no paran de llevarse cosas, se van todo el día con obsequios, pero traen
cero. Pero bueno, a ver con aquello de la generosidad. Traemos magníficas propuestas para España. Sí, pero material, lo que es aquello material, nada. O sea, que a ver si se empiezan a estirar. Efectivamente, hombre, aquí vamos. Yo te traigo prometo el próximo programa traer algo. Vamos allá. De verdad, esto sabe que se está grabando. Y algo insuperable, salvando lo presente. A lo mejor lo insuperable la lata vacía. Sí, claro, es que no lo ha abierto nadie. Bueno, venga, Bea Fajardo, que nos pide paso. Bea, cuéntanos, analgidol, remedios, terapias para dolores, golpes, momentos de estrés. Cuéntanos, buenas noches. Buenas noches, Gonzalo. Atentos todos los amigos del Gato al Agua. Con tanto cambio de temperatura, la verdad es que nuestro cuerpo se vuelve un poco loco, pero sobre todo sufren nuestras articulaciones y nuestros huesos. Y ahora es cuando la artritis, la artrosis o la osteoporosis se convierten en nuestro peor enemigo. Afortunadamente tenemos a Biosalud Natura y a su equipo de especialistas que nos enseñan tratamientos como la magnetoterapia, la presoterapia y la ondulación, los últimos avances en las clínicas más importantes. Y sobre todo tenemos analgidol. Con este gel que tengo aquí en mis manos y solo 2 aplicaciones diarias en la zona dolorida, vamos a conseguir una mejora inmediata gracias a su efecto analgésico y antiinflamatorio. Su precio es de 49 €, pero Biosalud Natura pone a su disposición 50 unidades totalmente gratis para las 50 primeras llamadas que marquen el 91 391 89 89, el teléfono que aparece en pantalla. Recuerden que los 50 primeros reciben este gel valorado en 49 € totalmente gratis, y que además lo hacen de manos del equipo de especialistas de Biosalud Natura, que les asesorará sobre sus dolencias. Llame al 91 391 89 89 y atrévase a decir adiós al dolor. Gonzalo, seguro que por ahí hay alguien que sí lo necesita. Pues no sé quién lo necesita, pero como los de Vox se llevan todo, vino, espárragos, venga, también este fantástico analgidol para esa gira que va a hacer el secretario general por Andalucía. Así que José Rassi se lo pasa ya a Javier Ortega para que se quejan. En Ávila no lo mejoramos. Qué maravilla. No tenemos ahí, pues nada, Javier, ya sabes, te das un ungüento de estos y viene francamente bien. Cuidado porque es de Biosalud Natura. ¿Qué es lo que ha dicho Javier Orcajo de eso? ¿Cómo decías? No, nada. Está metiéndolo en la misma bolsa todo. No sé de qué habla. Publicidad, y estamos aquí de vuelta con un tema muy interesante a raíz de lo que está ocurriendo en Endesa. Una empresa, saben ustedes, que de un sector estratégico en nuestro país, como es el sector energético, y desde hace unos años está, digamos, en estado comatoso. Publicidad y lo vemos. Hasta luego. A ver, Miguel, cuenta el chiste porque nos ha pillado a la vuelta de la publicidad a medias. ¿Cuál era el chiste? A ver. El chiste que estábamos en un dormitorio colectivo, en una excursión que hicimos. En otro. Colectivo. ¿Pero qué dices? Dormitorio colectivo de hombres. Entonces, pues había uno de los amigos que subimos él y yo porque él me hizo un poco de lazarillo y entonces pues nos pusimos a hablar. Y venga a hablar, y luego me dice, bueno, si quieres me callo y te duermes. Digo, pues quizás podrías hacer eso. Y se durmió y se puso a roncar y daba más ruido que el motor de la mina Don Benito. Y cuando subieron los otros, pues, joder, con este tío no se va a poder dormir. Y se acerca uno y dice, oye, Antonio, que está roncando. Y el tío con todas sus cachas de coño, ¿y qué quieres que haga? Y todo el mundo nos reímos mucho y estuvimos aguantando toda la noche esos ruidos que enmascararon los ruidos de otros, claro, también es verdad. Bueno, y dejamos ahí la anécdota de ruido, porque si no... Efectivamente.
¿Cuántas anécdotas por noche cuenta Miguel, más o menos? Bueno, de media. Sí, 2, 3. Y canta, hace todo. Lo que pasa es que hoy no le vamos a pedir que cante porque tiene la voz como la tiene. Uno como para cantar, sí. Efectivamente. Bueno, vamos a hablar de algo menos gracioso o más serio, si me permite la expresión, y es que hoy hemos conocido a través de la prensa una carta que desde UGT, desde este sindicato, han enviado al presidente de Endesa, a Borja Prado. En esta carta, la verdad es que es durísima porque se acusa a la empresa mayoritaria, a la compañía mayoritaria italiana Enel, que es la accionista mayoritaria de Endesa, de querer expoliar a esta compañía española, de querer venderla al mejor postor. Les acusa a miembros del Consejo a tener un sustancioso e injustificado incremento de las retribuciones de todos los miembros. Dice textualmente esta carta que la voluntad última de Endesa es generar dividendos para Enel, la empresa italiana, a costa del salario de los derechos de los trabajadores. En fin, vamos a ver exactamente, les hemos preparado un informe de qué es lo que dice esta carta, porque me parece la firma Manuel Jaramillo, que insisto es el secretario general de UGT Endesa, porque me parece que no tiene desperdicio y es muy preocupante que una empresa española o todavía española, o si es que lo sigue siendo, de un sector estratégico como es el energético, esté en esta situación, que haya gente que quiera trocearla, venderla, desvirtuarla y que pierda todo su valor. Insisto, no es un sector cualquiera, es el energético. Vean. Endesa es una de las empresas energéticas más importantes de nuestro país, una compañía de éxito con multitud de filiales, patrimonio, pero que en estos momentos podría estar en peligro su futuro. Eso asegura UGT Endesa en una carta firmada por Manuel Jaramillo, secretario general de este sindicato. En ella señala directamente al accionista mayor, el grupo italiano Enel, que tiene el 70%. Le acusa de expolio, de querer venderla al mejor postor tras haberla metido en un proceso constante de descapitalización, desinversión y externalización de actividades que pone en gravísimo riesgo el futuro de la empresa y destruye el empleo estable. Esta carta ha sido enviada al presidente de la empresa, Borja Prado, por cierto, un dirigente que en el transcurso de 2017 se embolsó la friolera de 3,18 millones de euros y que parece lavarse las manos ante tal conflicto. UGT además acusa al Consejo por haber sido, según dice, cómplices, cuando menos pasivos, del expolio que Enel está llevando a cabo en Endesa. Que asuman su responsabilidad social, corporativa y la defensa de nuestra compañía, que fue líder y referencia del sector eléctrico y debe volver a serlo. ¿Corre peligro el gigante Endesa? ¿Le ha afectado estar en manos de inversores extranjeros a esta empresa del sector estratégico? Por eso la intención de sus trabajadores es españolizar Endesa y para ello piden creación de empleo estable, potenciar los proveedores nacionales, elevar la inversión en redes de distribución, invertir en renovables, manteniendo la necesaria en la producción tradicional y tributar como empresa española y no como italiana. UGT denuncia que Enel ha reducido las inversiones y ha trasladado la gestión a Italia, lo que ha provocado perder 5.000 millones de euros en contratos con proveedores españoles a favor de los italianos. Bueno, tenemos conexión con el autor de esta carta durísima y que revela un auténtico escándalo y una situación muy preocupante de esta empresa española. Se llama Manuel Jaramillo y es el secretario general de UGT Endesa. Señor Jaramillo, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches a todas y a todos. Bueno, señor Jaramillo, si le parece, iniciamos esta interesante entrevista para hablar de esta empresa fundamental, estratégica para nuestro país, después de una brevísima pausa de publicidad. Así que le ruego que aguante 2 minutos más e iniciamos esta conversación. Hasta ahora. De acuerdo, hasta ahora. Bueno, estamos abordando esta noticia que les decía que era preocupante. Lo hemos conocido a través de una carta que ha escrito el secretario general de UGT Endesa, Manuel Jaramillo, al presidente de la compañía española, Borja Prado, y también a otros consejeros, denunciando la actitud que está teniendo en los últimos años la italiana Enel, que es la accionista mayoritaria de esta empresa, de un sector que no es baladí en España, que es el eléctrico, el energético. Y que, bueno, ya no solo por los puestos de trabajo que hace, sino porque en su día fue una empresa estatal, después se privatizó y ahora puede descuartizarse y entregarse al mejor postor. Saludamos nuevamente a Manuel Jaramillo. Señor Jaramillo, buenas noches de nuevo. Buenas noches de nuevo.
Bueno, dice usted que Enel, la empresa italiana máxima accionista de Endesa, está llevando a cabo un expolio en la compañía española y que la quieren vender al mejor postor. ¿Por qué hace usted esta afirmación o en qué se basa para ello? Además, estamos convencidos de esta situación. Nosotros llevamos hay que diferenciar dos claras etapas desde que están los italianos al poder de Endesa. Una con la llegada de Conti y Brenta hasta el 2012 y luego a partir de la llegada de Starace. Con Conti y con Brenta había unas condiciones de la OPA en las que había que preservar el perímetro geográfico, la gestión de la compañía que se llevara directamente desde aquí, desde el país, y las inversiones. A partir de la llegada de Starace había también un proyecto industrial y con la llegada que se llamaba One Company, con la llegada de Starace, pues ese proyecto industrial lo cerró en un cajón y a partir de esta llegada, como bien digo, del consejero delegado de Enel, Starace, pues nos ha tirado desde el avión sin paracaídas y lamentándolo mucho y afirmándolo y rotundamente, creo que vamos al desastre y creo que vamos a una empresa al final que va a ser un problema de Estado. Porque no puede ser que una empresa ahora mismo del sector energético importante en este país esté en manos del gobierno italiano. Bueno, pero no puede ser la hora y tampoco en su día, señor Jaramillo. Pero bueno, vamos a más detalles de este expolio del que usted acusa que se está produciendo, porque acusa también a los dirigentes de la compañía de que su última voluntad es generar dividendos para Enel a costa del salario de los trabajadores, venderla o trocearla al mejor postor. Quieren venderla y trocearla al mejor postor. Y te lo vuelvo a reiterar, estamos convencidos de esta situación. Nosotros llevamos ya denunciando esta situación internamente varios años, no es desde ahora, no es ahora porque se ha hecho eco un medio de comunicación importante de este país y ha surgido otra vez esta situación, pero incluso con nuestro secretario general, ya Cándido Méndez, y luego con la misma llegada en cuanto se puso Pepe Álvarez, ya en una visita a la térmica nuestra de Andorra, ya comentó él allí el expolio que estaba sufriendo nuestra compañía, porque desde el primer momento nuestra organización se ha posicionado en esta situación. Creemos también importante porque al final la responsabilidad política, porque al final esto va a ser una responsabilidad política, hay que asumirla y no tener en manos de un gobierno extranjero una empresa estratégica para el sector, como por desgracia está ocurriendo. Y llevamos realizando este año alguna serie de concentraciones, manifestaciones, etcétera, como fue acudir a ver al embajador y explicarle toda esta situación, mi intervención en la Junta General de Accionistas, donde les dije lo que le estoy diciendo en la carta, se los dije ya en la Junta General de Accionistas, al señor Starace, a los consejeros y consejeras y a nuestro presidente. Y es una responsabilidad suya que a día de hoy esté en la situación de la compañía como está. Y también de la responsabilidad, y hay que aludirla en primera persona, la responsabilidad política. Porque si pasara alguna situación como puede pasar dentro de algún tiempo en una posible venta de la compañía o en una posible compra de Enel a través de Endesa de otras compañías, como ha podido ocurrir en esta situación, pues hubiéramos tenido o nos van a tener una deuda de más de 20.000 millones de euros a Endesa. Y esa, una vez que tenga esa deuda Endesa, señores, se acaba Endesa. Vale, yo creo que ha quedado muy claro, señor Jaramillo, el diagnóstico que ha hecho, que es gravísimo, pero yo le preguntaba, esta afirmación que hace usted de expolio, de querer venderla mejor postor, de trocearla, más allá del diagnóstico que ha hecho, ¿qué pruebas tienen ustedes para hacer esta afirmación? ¿Por qué o cómo saben ustedes que todo esto está ocurriendo y está siendo así? Que es lo que me gustaría ver si nos puede explicar. Pues le explico directamente. Enel, a través de Endesa, ha querido comprar la segunda renovable alemana que se llama Innogy, en una operación valorada o que ascendía a unos 28.800 millones de euros. Si esa operación hubiera salido adelante, a Endesa nos meten una deuda de más de 20.000 millones de euros. Bien, esto... Esa y situaciones como las que sabemos por o somos conocedores de otras compañías de este país, de que están permaneciendo ahora mismo en sigilo para, si pasara algo en Endesa,
pues fueran, porque el Estado, si tuviéramos una deuda de más de 20.000 millones de euros, el Estado tiene dos salidas. Una, intervenir, que si interviene, ¿de qué manera podría intervenir el Estado? Y otra sería llamar a las compañías del sector y decir, oye, esto es lo que ha ocurrido con Endesa, ¿qué es lo que podemos hacer con Endesa? Bien. Un par de preguntas más, señor Jaramillo. ¿Qué papel juega en esta maniobra el presidente de la compañía de Endesa, Borja Prado? Usted acusa en su carta de un sustancioso e injustificado incremento de las retribuciones de los miembros del Consejo, que, por cierto, Prado cobra la friolera, el año pasado por lo menos, de 3.180.000 euros. ¿Qué le parece esta cuantiosa cantidad y qué papel juega un español, que es Borja Prado, al frente de la compañía de Endesa? No, ya le digo yo, no solamente Borja Prado, sino también los consejeros. Yo creo que los consejeros tienen que asumir su responsabilidad, como le dije en la Junta General de Accionistas. Yo creo que un consejero, o un presidente en este caso, no solamente estar para poner la mano en compañías de este tipo, sino que tienen que asumir su responsabilidad y no dejar en defensa a la compañía y en defensa ahora mismo a los trabajadores como nos están dejando, y dar un paso adelante y creer en nuestra empresa. Yo creo que nuestra empresa tiene músculo y nuestra empresa, si salimos de esta situación, podemos volver a soñar con que Endesa va a volver a ser una empresa líder en el sector eléctrico de este país. Cosa que a día de hoy, con el fondo buitre del Estado italiano, que es donde estamos sumergidos, va a ser difícil esta situación. La friolera que como estabas hablando que cobra nuestro presidente o no cobra nuestros consejeros, porque a mí se me encendió la bombilla en el último Consejo General de los Accionistas, cuando veo que a nuestro consejero delegado, aparte de salario que tiene anual, va a tener un salario vitalicio y una indemnización impresionante, que ahí están los datos que vosotros también lo sabréis mejor o igual que yo. Cuando tú o una empresa como esta a su consejero delegado lo pone ahora mismo en este tipo de escaparate para decir que lo vamos a blindar a nuestro consejero, cuando blindas al consejero en este tipo de empresas siempre es por algo próximo va a ocurrir. Entonces nosotros estamos convencidos de lo que le estoy diciendo en el documento que hemos preparado, porque este documento que hemos preparado viene como consecuencia también de un par de documentos que llevamos trabajando esta sección sindical a la que represento durante varios años y en la que las pruebas nos reafirman en nuestra situación de lamentar profundamente esta situación que estamos viviendo los trabajadores y trabajadoras de Endesa. Porque lo que estamos diciendo que va a pasar, al final, lamentándolo mucho, creemos que va a pasar. Y eso es lo que no queremos. Una última cuestión, señor Jaramillo, que le quiere realizar Xavier Orcajo, que estamos fuera de tiempo, así que le ruego brevedad, por favor, en sus respuestas. Xavi, adelante. Muy brevemente. Yo estoy muy contento de que haya venido usted al terreno de la luz, pero es que verá, eso lo decía Manolo Pizarro, presidente de Endesa, antes de que se vendiera la compañía, una compañía que se vendió a una empresa pública. No establezca usted diferencias entre el consejero delegado Conti y el que tienen ahora. Sí es igual, si los designa el Estado italiano, son funcionarios, pertenecen a partidos políticos, cumplen lo estrictamente estipulado en la venta. Vamos a quién hizo la venta, se acordará, un ministro del gobierno de Zapatero. ¿Y qué obtuvo a cambio el vicepresidente económico Pedro Solbes? Se acordará, siglas PSOE. Obtuvo un cargo en el Consejo de Enel en Italia, en la matriz de la compañía de la que usted habla, Endesa, que evidentemente, tiene usted razón, la están desmantelando, sus inversiones en América Latina, su capacidad. Más le digo, la ministra de Economía, Elena Salgado, esa se refugió en una filial chilena de Enel que se llama Electrochile. ¿Y por qué lo hizo? Pues para eludir la ley de responsabilidades. Pero aún le digo más, usted debe tener información de primerísima mano sobre los planes que tenían los italianos en Endesa, porque su secretario general, el de la UGT, Pepe Álvarez, estaba en el Consejo de Endesa Cataluña cuando se vendió la compañía y servía a los intereses de un tal Montilla, que le sonará, ministro de Industria de este país llamado España, el que dice, ala, venga, para los italianos. Y sabíamos todos que esto acabaría así, y lo hemos escrito todos, o sea que le doy la bienvenida a la luz. No, la luz por suerte ya nosotros la llevamos viendo ya hace bastante tiempo. Y yo, mira, hay una situación que se cargaron precisamente los italianos,
que precisamente se lo cargaron los italianos, que eran los consejos territoriales, que es donde aludes ahí que estuvo Pepe Álvarez. Esos consejos territoriales eran personas de esos mismos territorios, personas importantes que mantenían esa influencia sobre esta empresa. Y yo creo que era bastante positivo el trabajo que estaban realizando. De hecho, a día de hoy, por desgracia, quedan solamente directores territoriales que son figuras institucionales. Cuando ahora mismo están desmantelando un poco los territorios para concentrar un poco la situación aquí desde Madrid. Bueno, yo creo que ha quedado clarísimo, señor Jaramillo. ¿Me permitís? Pero telegráficamente, por favor, que estamos fuera de tiempo. Venga. Te lo digo, para que profundicéis sobre la venta de Latinoamérica, que fueron 8.200 millones, y cómo en una empresa como Endesa, que no tenía deuda, nos endeudaron ese 1.400 millones de euros para repartirse este año 14.600 millones de euros solamente en dividendos. Solamente se lo repartieron en dividendos. Y la Comisión Nacional del Mercado de Valores y la Comisión Nacional del Mercado de Competencia estaban mirando para otro lado. ¿Dónde estaban? Porque a día de hoy precisamente ha salido con la hipoteca diciendo la Comisión Nacional del Mercado de Valores alguna situación. Pues por aquel año, en el 2014, con 14.600 millones de euros que se repartieron los accionistas de Endesa, de Enel, que por aquella época era el 92,05% de accionistas, pues se repartieron esas la friolera de 14.600 millones de euros. Y la Comisión Nacional del Mercado de Valores y la de Competencia mirando para otro lado. Señor Jaramillo, muchísimas gracias por haber atendido a las cámaras del Gatalagua y haber puesto un poco de luz sobre este escandaloso asunto. Se le agradezco de veras y le doy las buenas noches. A vuestra disposición, porque todavía debemos de hablar más de Endesa. Gracias y muy buenas noches. Venga, tiempo ahora sí de las reflexiones. Si os parece, coge el peor cajo, porque desde luego esto es gravísimo. Me parece que hay que tener una cara muy dura. Porque, oye, que vayan a la calle Ferraz a reclamarle a Miguel Sebastián, a Elena Salgado, a Pedro Solbes, a José María Álvarez, secretario general de la UGT, que estaba allí viviendo del momio, y le parecía fenomenal que vendieran a esto a una empresa italiana pública que era menos eficiente produciendo electricidad que las empresas eléctricas españolas, que no es que sean las reinas del cotarro de lo eléctrico. Esto es una coña, de verdad, tiene razón, han desmantelado, pero esto ya se sabía que iba a pasar, era la cosa que iba contando a todo el mundo Manuel Pizarro, cuando le grababan, le espiaban, le torturaban y le apretaban no sé cuántas, parecían los dibujos de Forges, colgado ahí en las mazmorras y la gente puteándolo al rojo vivo. Bueno, pues al final ha pasado lo que ya sabíamos que iba a pasar, que se lo han pulido todo, que han cerrado, han dejado Endesa en un mero explotador dummy de los recibos de la gente que tiene en un sector que se repartió porque era una compañía pública y se reservó territorios como Cataluña, donde tiene el 96% de mercado, como Baleares, como parte de Aragón. Bueno, eso quedó en manos de Endesa porque el ministerio lo decidió así. Y ahora los italianos se benefician de eso. Y se han llevado las inversiones de Endesa, se han llevado los departamentos de desarrollo, los de marketing, todo eso o lo han desmantelado o se lo han llevado a Italia. Porque los centros de decisión, que eso es lo que tiene que procurar un ministerio de industria serio, un gobierno serio de un país que quiere ser algo en el mundo, es que los centros de decisión, me da igual si es el cava o la electricidad, no pueden dejarse marchar del territorio nacional. No puedes darle alegremente la mayoría o la totalidad de las acciones. Se podía haber evitado. Se podía, claro. Si esto fue una operación, esto fue una operación diseñada que en principio se trataba de favorecer a Gas Natural, porque se lo pedía no sé quién de la Caixa al gobierno de tal. ¿Se acuerda usted de que Montilla cambió deuda por perdón con una entidad financiera llamada la Caixa? 2.750 millones de euros de deuda acumulada de actividades políticas. Y entonces alguien en el gobierno de Zapatero decidió compensar. Y la compensación fue, oiga, vamos a ver si esto de Endesa se lo regalamos o se lo dejamos a buen precio a Gas Natural. Hubo una reacción numantina que lo evitó. Y ya puestos en jaque, decidieron, supongo que con alguna que otra compensación desconocida, vendérsela a una compañía, insisto, pública italiana. No, esto no es el albur o el criterio de un consejero delegado, no, vienen representando al Estado italiano. O sea, el señor que viene a mandar sobre la compañía Endesa y que está por encima de Borja Prado, viene en representación del Estado italiano y de quien manda allí, a veces ha habido uno que era comunista, a veces ha habido uno que era no sé qué. Sí, el que pusiera el Estado, efectivamente. Yo me acuerdo que fue más perverso, porque Manuel Pizarro, que hizo una estrategia que asombró a todo el mundo de defensa, de la proyección de lo que podía tener Endesa,
Yo recuerdo cómo el gobierno Zapatero introdujo el tema de que E.ON, la empresa alemana, iba a traer más competencia para evitar lo que estás diciendo. Es que fue mucho más perverso. Y cuando ya estaba E.ON a punto de comprar una empresa que, sin embargo, sí que tiene estos parámetros de competencia, aparece en él y da un 30% más. Es que lo recuerdo perfectamente. Y claro, ahí Manuel Pizarro lo sacan diciendo todos los accionistas que cómo nos vamos. Pero lo denunció todo lo que está pasando. Y a mí me alegra mucho lo que dices, pero es que voy a una segunda derivada. ¿Qué va a hacer la ministra de Industria ahora? ¿Qué es lo que quiere hacer? ¿Qué puesto se quiere asegurar? ¿Qué van a hacer los trabajadores? ¿Por qué salen ahora? ¿Y qué quieren los trabajadores? Claro. Estas son las dos preguntas que están ahora. El porqué de algunas cosas cuando la puerta giratoria benefició a Solves con un refugio en el Consejo. No, pues es que lo ha dicho fenomenal. Y encontrarse Elena Salgado, a la que nos la ponían para arriba y para abajo, diciendo que era la persona que más había mentido sobre la crisis económica. El colmo de todos los colmos es que José María Álvarez, el secretario general de ese sindicato, jamás abrió la boca en Cataluña por una verdadera situación de monopolio eléctrico en favor de Endesa-Cataluña, que era la heredera de FEXA. Bien, y además estuvo en ese consejo y además percibía monumentos en ese consejo. Hombre, a ver, Javier Ortega. 3 apuntes muy rápido. El primero, es evidente, y este es un buen ejemplo, que los sectores estratégicos nacionales, especialmente el de la energía eléctrica, energía del gas, energía nuclear, no están protegidos y nos podemos encontrar con una dependencia y con una situación verdaderamente lamentable cuando aquellos sectores que fueron fuertes de la energía en España se ven sometidos a estas decisiones políticas que los ponen en grave riesgo. En segundo lugar, el pato lo paga siempre el mismo, es decir, el ciudadano de a pie, el consumidor, con una energía carísima. Es verdad que tiene una parte muy importante de impuestos y que eso no es directamente de las compañías, que bien que se dedican a recogerlo y hacen bien, que depende de las decisiones de los gobiernos. Por tanto, habría que aplicar una política fiscal de reducción de la energía, porque al final eso es lo que nos importa a la mayoría, es decir, que la luz, que el gas, que la energía en definitiva llegue a los hogares en unos costes y a las industrias en unos costes razonables y no una energía carísima comparada con otros países de Europa. Y en tercer lugar, el papel de los sindicatos me parece verdaderamente bochornoso, porque está ahora ponerse muy estupendos diciendo lo que ganaba o lo que dejaba de ganar con esos sueldos, cuando ellos viven de los presupuestos que pagamos todos y precisamente sus secretarios generales no es que tengan unos sueldos bajos. Así que me parece que deberían tener un poquito más de modestia a la hora de hablar de estas cosas. Miguel. Y Miguel Ángel, sí, vamos. Adelante, Miguel Durán y Miguel Ángel, por favor. Vale, pues yo, como Javier Horcajo ha demostrado un conocimiento superlativo de todo lo que afecta a este tema, me remito a lo que él ha dicho, que me parece santo y bueno. Sí, me adhiero totalmente. Y tú, José Ramón, también. Gracias, Miguel. También, aunque no sé, me preguntaría yo, pero no por meter el dedo en el ojo, ¿qué hizo el ministro Soria? Tampoco vio lo que se venía encima. Menudo déficit de tarifa. Ya, pero bueno. Y por lo demás, pues nada más que este señor, que por cierto, seguro que es belloto, que es de mi tierra, que es de Extremadura, porque el acento se le nota, pues hombre, sí, a lo mejor pues ha reaccionado tarde, pero lo bueno es que reaccionen, porque si este señor no estuviera denunciando eso, yo por lo menos no me habría enterado. Miguel Ángel. Sí, bueno, a mí lo que yo no me acuerdo, la verdad es que no me acuerdo muy bien, estaba mirando ahora cómo se produjo la venta. En todo caso, yo creo que esto del control por parte del Estado del sector empresarial, pues se me sale un poquito, ¿no? Yo creo que pensaba, ¿no?, que la mayoría pues estábamos en que tiene que existir una libertad de comercio, ¿no? Pero bueno, si entramos en esto del sector eléctrico, para mí lo más importante que está sucediendo con el sector eléctrico, y lo digo, que hay un acuerdo que ya seguramente se pondrá en marcha en este caso entre Podemos y el Partido Socialista en el Gobierno, que trata de impedir que las energías nucleares, que son las más baratas, al final se venda la energía como la más cara, ¿no? El control que existe ahora mismo con el sector eléctrico y con lo que tiene que pagar cada contribuyente y con lo que tenemos que pagar los ciudadanos, la verdad es que merece un cambio radical. Eso sí que me preocupa. En cuanto a lo que hizo E.ON, recuerdo, eso sí, que ofertó un 30% más por acción. Eso es lo que hizo E.ON, ofrecer un 30% más por acción.
en ese momento, cuando sucedió. Y en ese momento los analistas en el mercado dijeron que era una grandísima oferta. Eso es lo que tiene la libertad de comercio también. Pero es que, bueno, es que Miguel Ángel, están mezclando ahí dos cosas, porque es un mercado profundamente regulado que desde el año 2002 se intenta liberalizar en Europa, y los franceses y los italianos, y ahora vemos la consecuencia, dicen que no. Entonces, yo el libre comercio siempre en mercados libres, pero no me puedes meter en un mercado que está absolutamente regulado, con ofertas absolutamente rígidas, con barreras de entradas, y no solo tecnológicas, sino también legales. ¿Y por qué no defendéis vosotros desde esa posición que soléis tener, por qué no defendéis la desregulación? Pero si la hemos defendido, que son los franceses, socialistas franceses, porque recuerda yo Spahn, y socialistas italianos, los que tienen esa alergia. Y por eso yo te digo ahora mismo, mira, es muy fácil, ¿qué va a hacer Z Pedro ahora? ¿Qué va a hacer Z Pedro ahora con este problema de Endesa? ¿Qué va a hacer? Lo que te estoy diciendo. Claro, ¿qué va a hacer? Lo que te estoy diciendo es intentar reducir la factura del consumo eléctrico a los ciudadanos. Sí, ¿cómo vamos a...? Hombre, tú me lo estás diciendo ahora mismo. Pero acabas de decir tú, si no te metas en esa misma trampa. Pues mire, le voy a dar una solución. Pero perdóname, no la das, Julio. Yo es que estoy para la solución. Es que puede ser la receta de Podemos en Venezuela, que apaguemos la tele por la noche. A ver, ¿Sabe solución, Julio. Venga, Julio, a ver. Le sugiero para el programa electoral de Vox, ya que parece que no hay otros partidos dispuestos a recogerlo. La electricidad es un bien básico. Básico. No se puede vivir sin electricidad, ¿vale? Por tanto, es un bien indispensable para la vida. ¿Sabe cuánto IVA paga la electricidad? Paga un 21% de IVA. ¿Sabe cuánto IVA paga la electricidad en Italia? 4. Un 10%. En Bélgica el 4%. ¿Sabe en Francia cuánto paga? Hay países que pagan el 4%. En Francia, un 16%. Con el poder adquisitivo que tienen los franceses, con la eficiencia que tienen los franceses con la energía nuclear. Es decir, un tema tan importante y tan básico para la gente, que las personas mayores tienen dificultades para pagar la comida cuando llega el invierno y tienen que pagar la calefacción, o cuando tienen que poner aire acondicionado porque las condiciones de calor en verano son extremas, no tienen para vivir. Cuando se ha impedido que exista el autoconsumo, se ha impedido. Y se ha impedido porque hay unos señores con un lobby poderosísimo que hacen que se impongan sus reglas del juego, porque quieren mantener sus dividendos, mientras los demás tienen que cerrar su bar porque no pueden poner una terraza para fumadores, o tienen que hacer no sé qué esfuerzos en todos los sectores económicos del país. Estos señores mantienen su bota puesta sobre las decisiones políticas. Esa es la realidad de este país, lamentablemente. Y el tema de los impuestos, que es dramático. Insisto, los países europeos que tienen armonizados sus sistemas fiscales, resulta que en un producto básico como es la electricidad, están pagando cantidades mucho más bajas. Aquí, además, pagamos un 5,1% de impuesto eléctrico sobre el 21% que ya hemos pagado de IVA. Es decir, están en no una sé cuántas mandangas, la transición a la competencia, el impuesto todavía de las cuencas mineras de la hulla que no sirven para nada, y tantas cosas, las centrales que queremos desmantelar por un criterio político, mientras en Londres, a 20 kilómetros de Londres, acaban de poner en marcha una nuclear hace muy poco tiempo. Y en Francia hay 70. En Francia hay 52. 52. Claro, y usted planteaba muy bien el drama doméstico, con los que no pueden pagar el recibo, con los que tienen que decidir pagarlo a expensas de alimentarse peor, pero luego está el drama industrial. Este es un país que está en crisis, que necesita que sus empresarios compitan en otros mercados y que tienen un gap, una imputación de costes del carajo de la vela comparado con un francés, o comparado con un portugués, o comparado con un empresario italiano. ¿Estamos locos o qué nos pasa? Las empresas intensivas en consumo de electricidad en España están perdidas. Han desaparecido, Julio. Claro, el negocio de la forja, el negocio todos los intensivos en electricidad han ido cerrando. Claro. No sé si bueno, vamos a... No sé si seguiremos... A ver, Miguel, ¿qué? No, informar al presidente de esta cadena, que me consta que la ministra Chiqui nos mira. Chiqui. La ministra de Hacienda. Es la que dijo eso de Chiqui, por 1.200 millones tampoco nos vamos a enfadar. María Jesús Monte. Eso es. Entonces, cuando te acaba de oír eso de que rebajemos el IVA de la electricidad, yo creo que te ha mirado mal.
Sí, efectivamente. Pero es que esto es muy duro lo que hemos oído esta noche aquí, ¿eh? Muy duro. Porque claro, si no se hubieran refugiado en esa puerta giratoria bajo las faldas de la poderosa Enel, pues aún podrían decir alguna cosa, pero después del momio que se está llevando 300.000 euros cada año, todos estos que están en la Electra no sé qué o en la Enel Italia... Hombre, aquí lo decía esto, es que aquí hay un problema básico que es cómo le resuelves a la gente el tema de la electricidad. Es que cuando tú ves todos los vaivenes que ha habido legislativos, tecnológicos, lo de la transición a las renovables que estabas apuntando, que la está pagando todos los consumidores. Pues yo creo que es una... que esto, fíjate, cuando se hablan de los pactos de Estado, estas cosas quedan fuera. Y será por algo, como decía Julio. Y pregúntele si hay alguna eléctrica que ha tenido algo que ver con la moción de censura. Más digo, yo estaba diciéndote que la independencia, y en eso sí que queda del Partido Popular, la hemos pagado muy cara. Incluso alguna eléctrica que haya tenido... Esa independencia la hemos pagado muy cara. Bueno, y eso no se les escapa. Vamos a cambiar de asunto, les iremos informando de noticias y de la situación de este grave asunto que hemos hablado hoy. Vamos a tratar lo que ocurría en Santa Coloma de Gramenet la madrugada del pasado domingo, a las 6 de la mañana. Vamos a contarles en primer lugar la última noticia, las últimas noticias que nos llegan, ya lo saben, de 15 magrebíes, 15 inmigrantes ilegales de origen magrebí. Aquí su condición no la vamos a esconder, como hacen otros muchos medios de comunicación. Pues 7 de ellos, de estos 15, que saben ustedes que a las 6 de la mañana del pasado domingo acosaron y agredieron sexualmente a una chica en Santa Coloma de Gramenet, en este municipio barcelonés. Y después subieron al ascensor, siguieron con los tocamientos y con ese acoso y apuñalaron al novio que estaba ahí presente. Dicho lo cual, ¿cuáles son las novedades? Pues que 7 de los 15 jóvenes de los que les estoy hablando por esta agresión sexual han aparecido en vídeos grabados en el metro, con lo cual los otros restantes, los otros 8, han sido puestos en libertad. Muchos de ellos eran menores. Casi todos ellos vivían en una casa ocupada, es decir, había conocimiento por parte de las autoridades, en este caso municipales, socialistas de Santa Coloma de Gramenet, que en ese local estaban viviendo unos ocupas de origen magrebí, en condiciones ilegales, evidentemente, incluso estaba todo anegado de sarna. Tenían este tipo de enfermedad, han tenido que desinfectar el metro, las dependencias policiales, bueno, etcétera. Vamos a escuchar qué es lo que ha dicho la alcaldesa de Barcelona al respecto de esta situación, porque dice que no se puede sostener, pero luego critica a los demás. Vean. Ha habido un aumento muy importante de los menores no acompañados. Sabéis que eso es una competencia exclusiva de la Generalitat de Cataluña, que tiene la tutela de estos menores, y es evidente que el sistema no está preparado. Si antes ya no funcionaba bien, ahora ya no es que no funcione bien, es que es un desastre. Y estamos hablando de menores que en muchos casos llegan aquí con trayectorias de violencias diversas, de situaciones muy duras y que requieren, que son niños que necesitan tener una asistencia. El sistema ya no aguanta más. Aquí se mezclan varias cosas, además. Ya no solo el hecho de que vengan inmigrantes, en este caso magrebíes, que culturalmente son diferentes, que quieren o no se quieren adaptar, que hacen esto, y ahora le preguntaremos a nuestro experto por qué hacen este tipo de delitos, de crímenes, sino que encima hay menores que supuestamente debería tutelar el Estado y que Ada Colau dice... Y no es porque nos fiemos de Ada Colau, sino porque es una evidencia que hasta Ada Colau reconoce que el sistema ya no aguanta más y que no se puede tutelar y que por ello ocurre todo lo que está sucediendo en nuestro país. Vamos a ver enseguida, en los próximos minutos, algunos mapas de las agresiones que se han producido este 2018, no hay que irse mucho más atrás, tanto en España como en el resto de Europa, para que vean que esto no es un caso aislado. Porque aquí se gastan ríos de tinta en la manada, recuerdan, de Pamplona, de San Fermín, de aquel militar, Guardia Civil, y todos los días se abren los medios de comunicación. Ahora, en cuanto es este tipo de agresiones sexuales por este tipo de colectivos, aquí nadie dice nada, y ocurren, y son muchísimo más numerosas. Presentamos ya a nuestro invitado José Javier Castilla, que vuelve al Gat al Agua, y yo que me alegro, es jurista y máster en familia. ¿Lo he dicho bien? Muy bien, muy bien. ¿Cómo está usted? Buenas noches. Muy bien. Bien. Buenas noches. Gracias por volver al Gato. Me gustaría una primera reflexión de esto que hemos conocido, que tiene muchas aristas, que vamos a hablar de la inmigración, que vamos a hablar de los peligros que hay en nuestro país, pero sí, a modo de titular, una primera reflexión de lo que hemos vivido en Santa Coloma. Hombre, lo que ha ocurrido en Santa Coloma, la información que yo tengo, que no es muy completa, porque por respeto constitucional al credo y en creencia de cada cual, no sabemos de los magrebíes autores de esta agresión cuál es, digamos,
su filiación ideológica o religiosa. Pero lo que sí podemos comparar y relacionar es no lo sabemos, este pero asalto. Se puede intuir, ¿no? Se puede intuir. Es que este asalto es clónico respecto del que ocurrió en Colonia en la Nochevieja pasada y del que viene ocurriendo con frecuencia, que ha generado ya una inquietud social generalizada en Suecia desde hace años. Hasta el punto de que en las últimas elecciones en Suecia, en septiembre de este año, ha habido un vuelco electoral en el que ha salido ya del poder el partido que llevaba decenios, el Partido Socialdemócrata, y ha sido en base a una moción de censura protagonizada por un partido de nueva implantación en el país, el Partido Demócrata, en base a que la base social sueca está bastante saturada de este tipo de acontecimientos y de agresiones. Vale, vamos a ver entonces, señor Castilla, por centrar el tiro, ahora hablaremos de la respuesta, digamos, ciudadana con su voto que ha ocurrido en muchos de estos lugares, viendo la inseguridad y que estos casos no son aislados. ¿Por qué se producen? Es decir, entendemos que no hay una justificación y que todo el mundo condena este tipo de actos, pero ¿por qué se han producido tantos hechos de este estilo de grupos que vienen a nuestro país, inmigración ilegal, procedente la mayoría de países, pues no sé si de africanos ¿y por qué llegan aquí y hacen lo que hacen? Vamos a ver, es una respuesta políticamente complicada la que me pides. ¿Por qué? Pues porque hay que mencionar el factor religioso y ese es un tema sumamente delicado y en el que hay que ser muy respetuoso con las creencias de cada cual. Yo por eso quiero empezar con una afirmación que parece que nos aleja del tema, pero que nos ayudará a centrarlo. Y que consiste en que lo que se llama los 5 pilares del Islam, que son la creencia en Alá y en Mahoma su profeta, la oración diaria 5 veces orientada a la Meca, al Salah, la oración semanal comunitaria de adoración, la limosna, la peregrinación a la Meca y el ayuno del Ramadán, son perfectamente respetables y asumibles desde una cultura occidental. Por lo tanto, lo primero que hay que dejar claro es que no es la islamofobia ni un rechazo visceral hacia una creencia religiosa distinta de la cristiana, mayoritaria en este país, la que puede originar la reflexión que viene a continuación. Bien. Dejando esto claro, sí que hay que señalar que en la inmigración islámica o musulmana hay una inmensa mayoría de personas que viven pacíficamente su religión, pero sabemos, porque es así, que en las interpretaciones que se vienen haciendo del Corán en distintas ramas, sufí, salafista, salafista quietista, o salafista político, o salafista yihadista, hay algunas de ellas, la última, especialmente violenta, y que hace una interpretación de los textos sagrados islámicos que lleva a justificar no solamente comportamientos como este, sino como los de Al-Qaeda, Estado Islámico, Boko Haram, en fin, Hamas, etc. Por lo tanto, lo que procede es distinguir los pilares del Islam de esta evolución del salafismo, que comienza en el siglo XIX, por cierto. El salafismo no es de los tiempos del profeta, sino que es una reacción frente a la occidentalización derivada del colonialismo en el siglo XIX. Bien. Por lo tanto, es esa orientación que desde la perspectiva occidental resulta no solo deformadora del Islam en cuanto a religión compatible con la convivencia y con la paz social, sino que es directamente inductora de una violencia que perjudica, daña y crispa.
Independientemente de la fe que profesen estos chicos, que ni siquiera sé si creen en Alá o si creen en algo, culturalmente... Yo tampoco lo sé. No, por eso. Pero el paralelismo es el paralelismo está claro, pero culturalmente vienen de las sociedades de donde vienen, donde la mujer es tratada como un mero objeto. Eso también entiendo que tendrá que ver en estos casos, ven una mujer, en este caso en el metro, y que consideran que pueden hacer lo que quieran con ella. O no, lo digo por intentar entender culturalmente el por qué lo hacen, más allá de la fe que profesen. Esa es una consecuencia de una deriva violenta del Islam que practica el salafismo yihadista desde hace un siglo, y que ha generado el Partido de los Hermanos Musulmanes, que se constituye en 1928, que es perseguido en Egipto, pero luego en la primavera árabe tiene una eclosión que estamos sufriendo, y por lo tanto es esa interpretación yo creo que dañina y deformadora la que está ahora mismo provocando el problema. ¿Qué es lo que procede? Pues no ser multiculturalista en el sentido de respetar, como ha hecho oficialmente Suecia durante decenios, al 100% la cultura, mentalidad, ideología y consecuencias del inmigrante, sino tener sentido común. Es decir, del Islam, todo lo que sea compatible con la convivencia pacífica, bienvenido sea y gran respeto. Los 5 pilares de los que antes hablaba, por ejemplo, como punto de partida. La pregunta es si ellos se pueden aceptar esos 5 pilares del Islam, pero ellos aceptan los pilares de la democracia en Occidente. Lo que está claro es que si Europa quiere sobrevivir a esta etapa, tendrá que variar del multiculturalismo, respeto incondicional y absoluto, a un respeto con una limitación clarísima, que son las normas. Javier, que usted haga una apelación que me parece inteligente y necesaria a decir, aquí no estamos hablando de islamofobia, es decir, lo que sería la parte fundamental de las creencias de un musulmán normal no es rechazable por ninguna persona con sentido común. Y a mí explicar eso me parece muy interesante. Pero me parece que es previo decir que un país tiene fronteras y que además tiene leyes y que para entrar a ese país hace falta respetar sus fronteras y sus leyes. Y eso es previo. Y lo que no está pasando aquí, y por eso yo apelo a que las personas que han permitido que haya 14 chavales menores dentro de España, indocumentados, que hayan podido pasar y permanecer aquí, y además estén tutelados, y además se les permita que vivan ocupando una vivienda, y fruto de eso produzcan un daño gravísimo a un señor al que pinchan con unos cuchillos, gravísimo a una muchacha a la que agreden sexualmente. Los responsables de que esos chicos estén aquí deben ser imputados, deben ser procesados. Y hay que evitar que se produzcan esas situaciones, por lo que hay que evitar es que venga gente ilegalmente, sean musulmanes, sean japoneses, sean de cualquier parte del mundo, de cualquier religión, sean católicos fundamentalistas. Me da exactamente lo mismo. Es decir, este es un país que debe hacer respetar sus leyes, como lo hace Canadá, como lo hace Alemania, o lo hacía, como lo hace el Reino Unido, como lo hacen los Estados Unidos. Vaya usted a entrar ilegalmente y que le cojan a usted practicando un delito como este en los Estados Unidos de América o en Canadá. Verá usted lo que le pasa. A mí me parece que tenemos que poner este asunto previo a la condición que tengan de cualquier raza, nacionalidad, religión o lo que sea. Es evidente que muchísimos musulmanes tienen una concepción de la mujer. Mire, acaban de hacer un reportaje en París que vale la pena verlo. Me parece que usted se lo ha enviado, don Gonzalo. Un reportaje, han entrado en los barrios, en algunos de los barrios dominados por los islamistas en París. Y han entrado 2 mujeres en varias cafeterías. Bueno, pues vaya usted a ver en París cómo han tratado esas cafeterías dominadas por islamistas a esas señoras que han entrado en las cafeterías. ¿Cómo las han tratado? Cuéntenoslo. Tiene usted el reportaje y le prometo que mañana les han pedido por favor que salieran y las han amenazado. Porque no se podían, las mujeres no las aceptan en las cafeterías ni en los bares. Es que estamos hablando de una exclusión social de la mujer. En París, además. En París, en un barrio de París. A mí pero que, insisto, es otra faceta del mismo tema. Me parece que el asunto es previo. Es decir, si usted quiere entrar en un país, y este país debería hacerse respetar, usted tiene que cumplir las leyes.
Primero, tiene que entrar por la puerta. No puede usted desplazarse por una valla y colarse. No. Entre usted por la frontera, por la aduana. O sea, de manera legal. Y cualquiera que no entre por la aduana se va a su casa. Hay que hacer que se vuelva a su casa. No, es que son... No, a su casa. Porque si no, usted va a acabar recibiendo todo lo que está recibiendo. ¿Y sabe quién lo paga? No estos chicos que están en el gobierno. No los que están en el Congreso de los Diputados. Lo pagan los que se han comprado un piso en Vicálvaro y al día siguiente tiene a 15 viviendo alrededor y han depreciado su piso, han impedido que sus hijos entren tranquilamente en su casa, han perdido la seguridad, han perdido la higiene, han perdido muchísimas cosas. Eso no le afecta a la gente que está en el Congreso de los Diputados ni a los que están en los ministerios. A ellos ni a los de Podemos que están en Galapagar. A estos señores les importa un bledo. Pero por eso Vox está llenando sus mítines, no por los del barrio de Salamanca, no por los que van en Mercedes a misa el domingo, sino por muchísima gente que dice, oye, ya está bien, nos han quitado nuestros puestos de trabajo, están haciendo una presión de los salarios hacia abajo, pues están permitiendo que empresarios explotadores paguen muchísimo menos dinero a los que vienen. Es un destrozo el que están haciendo, están destrozando la calidad de la educación, están... haciendo que se desborden los servicios sanitarios. Es que son allí por donde lo mires. Hay que hacer cumplir la ley, tan simple como eso. Se llamen como se llamen, vengan de donde vengan. Porque un país, la ley es fundamental para que haya orden y justicia. Y por tanto libertad. Desde luego. Esto no tiene nada que ver con la religión. Ni con una ni con otra. Con ninguna. Esto tiene que ver con el buenismo. Con el buenismo de un territorio español, Cataluña, que favorece ese tipo de inmigración, con un territorio en el que se crea una oficina de reclutamiento en Casablanca que maneja la gente del partido de Pilar Rahola, Àngel Colom al frente. Eso tiene que ver con un Pujol que prefiere tener musulmanes en Cataluña, tener latinos que van a misa y que hablan español. El problema es lo segundo, más que lo primero, el que hablen español. Y eso condiciona el que lleguen menores a tropel. Mire, yo estuve en Tarrasa en el primer estallido de un conflicto étnico o racial con magrebíes, no me gusta nada ese término, en un barrio que se llama Cananglada, donde nació Comisiones Obreras Cataluña. Como este de Santa Coloma, un barrio francamente muy pobre. ¿Y por qué? ¿Por qué estalló ese conflicto racial con heridos en las calles, disturbios cada noche? ¿Hace cuánto esto? Hace 13 o 14 años. Pues mira, yo me fui a vivir allí porque no lo entendía, no era capaz de entenderlo. Y la chispa de lo que se desencadenó allí es muy parecida a lo de Santa Coloma. Estos chicos cogen, a veces ni lo cogen, se meten entre las ruedas de un autobús o de un camión, pasan el estrecho, pillan un autobús y se van a los pueblos donde tienen parientes en Cataluña. Rubí, Tarrasa, Santa Coloma, Hospitales, lo que sea. Badalona, sí. Llegan allí y tienen que comer. Y para comer se dedican, en inmensa mayoría, al trapicheo de drogas. En las plazas públicas. No hablan apenas una palabra de español. Y entonces estos que eran menores y estaban bajo tutela de la Generalitat se escaparon y se fueron a hacer de ocupas. Pero no vamos a preocuparnos, como somos buenistas. ¿Sabe lo que ha dicho Ada Colau esta mañana? No consentiré que los medios llaméis magrebíes a estos chicos, porque los estigmatizáis. No, a esos chicos lo que hay que llamarles es lo que son. Magrebíes no, marroquíes, que todos son de ese origen, marroquí. Bueno, esos chicos lo que es injusto. Tu casa. Eso es injusto, llamarles, no tiene nada que ver con ser magrebíes. En Cananglada y en Tarrasa el problema es que ellos no están acostumbrados a ver a chicas de su edad por la calle, porque no salen. En el mundo del que vienen, no salen a la calle. Hasta que no se casan, no salen a la calle. Dos, las chicas que ven aquí en la calle, pues chicos, es que enseñan el ombligo, es que van muy cortas, es que van muy escotadas, es que para ellos son putas y tienen derechos sobre ellas y sobre sus abuelas. Y ya estás aludiendo a temas culturales. Sí, claro. Claro. Es que estos son temas no, es que esos temas culturales tienen además unas raíces. Tienen también unas raíces. Se despertó un conflicto entre ciudadanos emigrantes de origen español que decían, bueno, ¿y a estos tíos qué pasa? ¿Que nadie les va a decir nada? Y el novio de una de las chicas que había sido manoseada, como esta de tal, se tomó la justicia por su mano y en las fiestas del Cananglada de turno pues la armó con unos marroquíes y los otros venganza y así sucesivamente hasta tener un problema muy gordo. El asunto de esto es que el buenismo sigue imperando. O sea, tú generas odio en una calle si a un señor que tiene un comercio de ultramarinos
Le viene a ver el de Sanidad 3 veces y enfrente tiene uno que saca los corderos del capó del coche, que lo mancha a la calle de sangre, que los vende en halal a 10 metros y a ese no le va a ver nadie a ver si tiene frigorífico. Generas odio, generas resentimiento porque no tratas a todo el mundo según la ley. Vamos a ver, yo creo que lo que tenemos que dejar claro, dejarnos de hablar de estos temas por la tangente y hay que ir directamente al problema. Mira, lo primero que tiene que hacer uno con un problema es no fomentarlo. Es decir, terminar con el efecto llamada. Mientras que se les siga trasladando el mensaje de que quien entre en España de manera ilegal se va a quedar, punto primero, va a tener ayudas económicas, punto segundo, y encima va a ser tratado mejor que a los propios españoles, jamás terminaremos con el problema. Por tanto, primero, terminar con el efecto llamada. Segundo lugar, para acabar con un problema, no ocultarlo. Basta ya estos medios de comunicación que no permiten que se diga la verdad. Mire, si son magrebíes, si son africanos, se dice de dónde son. Y no se oculta el nombre, como se está haciendo por Europa, el apellido, el origen. Se habla de que ha habido una serie de asesinatos cuando las estadísticas que también se están ocultando dicen que de la población, del volumen de delitos, de la estadística de delitos que se están produciendo en España, el mayor porcentaje proviene de emigrantes ilegales. Dígase, para que se conozca, dígase y no se oculte los gastos que suponen al Estado todo lo que significa la emigración ilegal. Y tercera medida, después de no fomentarlo y no ocultarlo, poner los medios para solucionarlo. Y eso significa poner los medios a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado para el control eficaz de las fronteras y no que 22 GRS valientemente tengan que intentar parar a 700 energúmenos saltando, por ejemplo, la valla de Ceuta. Segundo, modificar la ley para que se produzcan las devoluciones inmediatas y si no pueden ser en caliente, en templado o en frío. Dicho de otra manera, apliquemos la ley de Australia, donde se dijo bien claro: aquel que entre de manera ilegal en Australia, digámoslo en España, que pierda toda esperanza de quedarse en España. Saldrá por donde ha entrado, si es en el momento de saltar o si es un año después. Por ejemplo, nosotros el otro día estábamos reunidos con unas asociaciones y sindicatos policiales y nos decían que los famosos CIEs, que están permanentemente saturados, no son otra cosa que un coladero permanente de migración ilegal, que hay que cerrarlo, porque si se supone que eran unos centros transitorios, la realidad es que se han convertido en el lugar donde adoctrinan a los emigrantes ilegales para que puedan pedir todo tipo de ayudas, presentar todo tipo de recursos, poner todo tipo de oposición y terminar quedándose de manera ilegal. Y los famosos MENAs, menores no acompañados, que yo he podido ver esas bandas moviéndose por ciudades como Ceuta, Melilla, por Algeciras, que van cometiendo todo tipo de delitos y que humanamente nos podemos sentir, y es lógico, pues preocupados, dolidos por una situación así, la realidad es que son abocados allí por las mafias internacionales. Y lo que no podemos permitir es que el problema que el norte de África no permite, que no controla, nos lo trasladen a nosotros y nos digan: ahora es usted el que se tiene que hacer cargo de todos los menores que yo desprecio o impulso desde mi país. Por tanto, creo que es un problema de ámbito nacional, de la máxima gravedad, y que ya que la Unión Europea parece que está mirando hacia otro lado, tendremos que decir en España que en materia de la seguridad de nuestras fronteras, la política la marcamos nosotros, ya que desde Europa se marca la política contraria. Bueno, enseguida me interesa saber qué opina de momento José Javier Castilla de todo lo que se está diciendo, pero nos pide paso nuestra compañera Beatriz Fajardo. Paula Cruzado, del Club de Amigos, porque estamos casi a mitad de noviembre y las actividades del club son innumerables y muy interesantes y creemos de interés público. Adelante, Paula, cuéntanos. Buenas noches, Gonzalo. En el Club de Amigos de Intereconomía tenemos todas las actividades de noviembre preparadas. Comenzamos con Kake Minuesa, que nos contará cómo afronta y vive las situaciones límites para informar de lo que ningún medio quiere hablar. Será el miércoles 14 a las 6 de la tarde. Raf Salam estará con nosotros los martes 20 y 27 de noviembre a las 6 de la tarde. Trataremos un tema que, por desgracia, siempre es actualidad: el yihadismo islámico, la nueva amenaza totalitaria mundial. Al día siguiente, el miércoles 21 de noviembre a las 7 de la tarde, hablaremos del estado de la justicia en España con Mario Conde.
El sábado 24 de noviembre volveremos al Valle de los Caídos, como tantas veces hemos ido y tras el éxito que ha tenido. Y la última semana de noviembre estará con nosotros Cristina Seguí y Eduardo García Serrano para hablarnos de la alianza separatista contra España. Será el miércoles 28 a las 6 de la tarde. Y para finalizar el mes contaremos con Luis López Cózar. Hablará de fundamentos cristianos del orden social, político y económico. El jueves 29 a las 6 de la tarde. Para apuntarte o informarte de cualquiera de nuestras actividades, lo que tienes que hacer es llamar al 91-616-2464 o escribirnos a club@intereconomia.eu. ¡Te esperamos! Pasan 25 minutos de las 11 de la noche. Siguen aquí las caricias. Entre arrumacos, efectivamente, que entre Julio Ariza y Miguel Durán. Ahí lo vemos, efectivamente. Como me ve con un poco de fiebre, me está secando el sudor, está haciendo un poco... Envidia que tenéis. Eso es verdad. Que puedo atender aquí a mi amigo. Es como una madre, de verdad. Efectivamente, bueno. Bueno, venga, a ver, seguimos hablando de este asunto de la inmigración a raíz del deleznable y abyecto crimen que se producía, el apuñalamiento de un joven y el acoso a una chica, una muchacha, en el metro en la ciudad de Santa Coloma. Venga, antes de completar la ronda de opiniones, José Javier, de lo que estábamos escuchando, ¿qué quería decir? Bueno, que los defectos de la inmigración que padecemos hace que la haya parasitaria, la haya enquistada y la haya violenta. Y la culpa en el caso de la parasitaria, es decir, de la gente que abusa de los servicios sociales y de todas las prestaciones de un Estado de Derecho y de una economía desarrollada, la tiene el Estado de acogida, fundamentalmente. Y en el caso de España hay una concreción de esa culpa en el llamado Plan Estratégico de Ciudadanía e Integración, que con una dotación de miles de millones de euros desde el año 2007 a 2010, 2.000 millones, del 2011 al 2014, una cantidad superior a esta, ha ido dotando a los inmigrantes, incluso irregulares, de servicios, no solo de sanidad, también de prestación de desempleo, también de servicios sociales varios, que tienen un efecto llamado inmediato a los parientes que quedan en el lugar de origen. Y eso se ha notado. Y en cambio no producen un efecto de integración, que es lo que se supone el plan estratégico pretende, por lo menos en su denominación. Respecto de la enquistada y la violenta, vamos teniendo, desgraciadamente, referencias cada vez más abundantes. Es decir, que hay barrios y barriadas en Ceuta, en Melilla, en Madrid, en Barcelona, en Santa Coloma, en San Adrià de Besós, en diversos lugares de España, en los que se generan grupos en los que rige la Sharia, o por lo menos ¿Eso no ya está ocurriendo en España? Sí, eso está empezando a ocurrir. ¿Las famosas no-go zones ya está ocurriendo aquí? Sí, sí, sí. Lo que pasa es que es menos grave cuantitativamente porque el porcentaje de inmigrantes es menor, estamos en un 4,12, en Francia es un 7,5. En Bélgica también. En Bélgica, Molenbeek es un barrio de 100.000 habitantes en el que parece que uno entra en Marruecos, vamos, literalmente. Bien. Y por lo tanto, el buenismo del Estado de acogida, y en este caso del Estado español, provoca un agravamiento del problema en lugar de una solución de sentido común, que es poner unos límites claros.
Vamos a ver esos límites porque antes decía Julia Ariza, introducía en el momento, me gustaría ver 2 tuits. En primer lugar, el de Santiago Abascal, cuando se enteraba de esta noticia, y después la respuesta del Partido Popular, para introducir ese debate que se ha suscitado en las redes aquí en El Gato, a ver qué dicen nuestros analistas. Decía Abascal, detenidos 14 magrebíes, ocupas y con sarna, con agresión sexual y apuñalamiento. Hay que expulsarlos y exigir responsabilidades a los que los han traído y a los que les siguen llamando. Para Colau y Carmena, estos canallas son los mejores. Y le contestaba el exportavoz del Partido Popular en el Congreso de los Diputados, Rafael Hernando, con lo siguiente. Si, como dice Santi Abascal, hay 14 magrebíes que han violado a una joven, la solución no puede ser su expulsión porque quedarían impunes. Deben ser detenidos, juzgados, condenados a las penas correspondientes y expulsados cuando lo cumplan. Es lo que prevé la ley. Se excusa o contraataca, digamos, desde el Partido Popular. Me gustaría que el diputado José Ramón García Hernández, ¿cuál es su opinión? ¿Qué es lo que debe hacer ante esta polémica suscitada entre estos líderes? Lo primero es que no tienes por qué opinar sobre Rafael Hernando, ¿eh? Tengo una opinión inmejorable de Rafa. No digo sobre Rafael, sino sobre lo que ha dicho Rafael en este caso. Pues mira, yo voy a ir más allá. Ya sé que vamos a ir a otro lado, pero yo creo que, y además habiendo vivido todo el mundo en este mundo internacional muchos años, también, o sea, la situación ha llegado a un punto en que la prioridad es proteger a España y a los españoles. Y entonces o lo tienes claro o te vas a equivocar con cualquier plan estratégico. Lo segundo es que España es un país que no es una isla. Y por lo tanto tú tienes inmigrantes, tienes inmigración y tienes que gestionarlo. Lo tercero es que da igual, porque es que si yo estoy viendo un gobierno que da unos indultos, que sale el representante del PSC de Cataluña diciendo que ni rebelión, ni sedición, ni nada, este es un Estado que no cumple la ley. Y si no cumples la ley es una invitación al que es un delincuente para ir y campar a sus anchas, ya sea marroquí o sea pues un independentista de cualquier estado. Y eso es una auténtica revolución que están pidiendo todos los españoles. Yo tengo que tener mucho cuidado y a mí hay cosas que puedo estar de acuerdo, otras no me gustan nada, porque la línea que separa la xenofobia a veces hay que cuidarla mucho y desde cualquier punto de responsabilidad tienes que tenerla clara. Pero en España no puede entrar, y ya es el debate que a mí me interesa. Si España necesita inmigración, yo quiero saber qué inmigración necesito y quiero. Y cuando yo veo que toda la prensa progre ataca a Donald Trump porque vienen desde Honduras, una cosa que todos sabemos ya que está financiado por Cuba, por Venezuela, que esto no se dice en los medios progres, pero todos sabemos que les han montado esta cosa. Esta caravana, ¿no? De hondureños en este caso. Aquí no entra nadie. Pues te está marcando cuál va a ser la política. Y yo lo vuelvo a repetir. Aquí hay que proteger a España y a los españoles. Todos tenemos anécdotas personales, porque no vivimos separados, de estos casos en que tú has premiado a uno que dices, pero ¿por qué está aquí? Y no tiene tiene más derechos que un español. Pues eso se tiene que acabar. Y son las autoridades públicas las que tienen que decir que sí hay que acabar. Y si viene un señor con un taco de recetas así, porque le ha firmado un médico, bendito médico, a una persona que es un inmigrante legal y a un español, cuando vamos ahí a que nos firmen una receta, nos cuesta que nos la den, pues tenemos que ver en dónde estamos. O sea que esto es una responsabilidad de todos. Y la segunda cosa, yo no puedo estar más de acuerdo, pero es que hay que cumplir la ley de verdad. Entonces lo que ponía Rafa Fernando es que la ley hay que cumplirla de verdad. Pero que tenemos un problema del que nadie habla y que para mí tendría que ser una guerra total con las mafias que te colocan a todos estos menores, que te hacen, y estábamos hablando antes, no saber cuál es su origen para que no les puedas expulsar porque no tienes un convenio de expulsión, donde no están funcionando qué inmigrantes estás necesitando o no. Y las propias mafias les dan a todos estos jóvenes que vienen aquí instrucciones de lo que pueden o no pueden hacer, porque la legislación penal, y esa es la gran reforma penal pendiente, sobre los menores, lo que puedan o no puedan hacer. Pero yo vuelvo a cerrar diciendo lo mismo. Para mí mi prioridad siguen siendo España y los españoles. Enseguida, pero que quiero acabar de escuchar al resto de la mesa. Miguel Ángel. Sí, bueno, por poner un poco los datos encima de la mesa, porque los datos al final nos colocan a todos en nuestro sitio y sabemos un poco de lo que estamos hablando. En 2017 llegaron a España 25.251 inmigrantes, por lo que se consideran las vías irregulares, ¿no? Teniendo en cuenta que 500.000 lo hizo por vías regulares, es aproximadamente el 4,5%. Esas son unas cifras reales, ¿no? Digo, no estamos ante un gran flujo de inmigración,
que esté asaltando el país. Además de estas personas, la mayoría de ellas no se quedan en territorio nacional, porque normalmente siguen su camino hacia lugares en los que existe un mercado de trabajo en el que les puede posibilitar seguir viviendo de una mejor manera que aquí. Por lo tanto, esas son las dotas que estamos viendo. En segundo lugar, en cuanto a relacionar el acto de violencia, la violación que se ha cometido en Santa Coloma, con la inmigración, yo creo que es peligroso. Yo creo que es peligroso porque de los 10.000, hay 10.000 menores en España, no tutelados, que están bajo la tutela de las administraciones públicas. Para eso se ha destinado recientemente, y lo sabrás tú, Joserra, 40 millones de euros por parte del Estado para que las comunidades autónomas hagan frente a eso. O sea, se hacen cosas. Decía que hay 10.000 inmigrantes jóvenes, menores, en España. Pues bien, se ha procedido a la detención de 5. Yo intentar unir el tema o unir de alguna manera la violencia que se produjo y la violación deleznable que se produjo por parte de estos individuos el domingo, lo que es la inmigración, pues la verdad es que no le encuentro ningún sentido, sobre todo viendo las cifras, ¿no? Las cifras que existen. Existen muchos violadores, pero violadores hay en todas partes y de todas las edades, desgraciadamente, y de todas las culturas y de todas las religiones. Por lo tanto, yo no le encuentro ese parecido y además me parece religioso. Digo con los datos, digo con los datos en la mano. Y por último, decir una cosa. Claro que se intenta cumplir la ley. Lo que pasa que todos sabemos que ponerle puertas al mar es imposible. De hecho, en Estados Unidos hay muchísimos latinos. Nosotros en Estados Unidos somos Hispaniers. ¿Sabéis? Somos Hispaniers. Somos los otros, los que no somos de pura cepa. Además, si nosotros, si habéis estado por Noruega y veis las personas que allí viven, sobre todo en invierno, os daríais cuenta que para ellos seguramente somos negros. Si nos comparamos con el color de la piel, bueno, usted no, pero los demás, yo por ejemplo sí, con el color de la piel que tienen otras personas aquí, ¿no? Lo digo por esto, por una razón, porque esto de que nosotros creemos que aquí tenemos todo el problema, que nosotros somos el primer mundo y que los demás que vienen de otras poblaciones pues son personas que poco más o menos vienen porque les gusta y que nosotros tenemos que expulsarles, pues es un problema. Sobre todo porque estas personas que vienen, al igual que nosotros cuando hemos salido fuera, en la primera tanda, en los años 50, en los años 60 y sobre todo en los 60, ¿quién los trae aquí, y en Miguel? esta segunda tanda que hemos expulsado del país a las personas con más capacidades, la inmigración que ha habido en esta segunda tanda, normalmente cuando sale una persona del país es porque lo necesita y contra la pobreza no se puede poner barreras. Bueno, no se pueden poner. Si hablásemos de cifras, también habría que hablar de la población reclusa, también, Miguel Ángel, habría que hablar de los maltratadores, y eso también son cifras. Y desde luego las cifras están ahí. Venga, de Miguel Durán, y concluimos con una última reflexión de José Javier. Venga. Yo voy a ser muy breve, más que nada por ahorrar energías. Yo creo que tenéis todos mucha razón. Habéis intentado desvirtuar un poco la tesis del señor Castilla, que en principio se basaba en un planteamiento religioso que a mí sí me ha esclarecido cosas. A mí también. Yo claro que suscribo todas las diatribas que habéis puesto encima de la mesa respecto del incumplimiento de la ley y todo eso. Yo soy absolutamente partidario de que la ley se cumpla. Creo que efectivamente habría que tener mucho más cuidado sobre quién entra, cómo entra y qué se hace después. Pero claro, la inmigración no es un fenómeno del siglo XXI. Hay muchos españoles que se fueron y entraron en Alemania, en Suiza, en Argentina, legalmente, en Bélgica. ¿verdad? Ilegalmente, sí. ¿Legalmente? No, ilegalmente. Qué pocos, Miguel. Hombre, sí, Julio. Qué pocos. Coño, mi suegro, sin ir más lejos. Pero qué pocos. Tenías que vengarte de él hoy, No, Miguel. hombre, no. Pobre suegro mío, que en gloria esté. Pues se iban allí, y desde luego se iban pues como siempre se ha hecho con la visa de turista,
Aquí entran muchos así. Eso es legalmente, Miguel. Hasta que Julio, dejas de ser turista. Vamos a ver, hombre, es que aquí no entran con visa de nada. Un momento. No me compares las dos cosas. Si estamos hablando de la realidad y no queremos acudir... hombre, si queremos acudir a vericuetos, claro que aquí entran mucha gente con visa de turista. Y a los 3 meses entran porque a los 3 meses se sabe que no hay policía, no hay recursos del sistema para echarles. Pero estábamos hablando de 15 tíos que están en Santa Coloma o en Manresa y que no han entrado ni con visa de turista ni con visa de nada. Julio, estamos hablando de la inmigración ilegal, pero la inmigración como fenómeno general no es solamente la inmigración que entra en pateras. Para mí, un señor que entra con visa de turista y con la intención o a sabiendas de que el sistema no va a ser capaz de expulsarle, no es un inmigrante legal. Porque si no es que nos estamos engañando. Pero es que, Miguel, aquí hay dos cosas. La dimensión del fenómeno... Acabo, José Ra. Sí. Mira, yo creo que el problema está en que los partidos políticos no son capaces de ponerse de acuerdo. Hay visiones muy distintas. No son capaces de encontrar un punto de más o menos de regulación común, ni aquí ni en Europa. Y nos desgañitamos con mucha razón por parte de los que habéis defendido cada cosa que habéis defendido, que yo suscribo, repito, que yo suscribo. Me parece lacerante que un español tenga que asistir en un ayuntamiento al espectáculo de ver cómo las trabajadoras o trabajadores sociales le dan, perdón por el concierto de esta noche, le dan toda suerte de auxilios sociales a personas inmigradas y en cambio a los españoles les cuesta mucho esfuerzo conseguirla. Yo estoy de acuerdo con eso, estoy de acuerdo con que eso genera xenofobia, pero yo no soy xenófobo y sin embargo suscribo eso que habéis dicho, aunque creo que el deber de los partidos políticos, vuestro deber es sentaros y encontrar una solución. Era solamente a título de venga, brevemente y que dos titulares. La situación en la que estamos ahora mismo en España con la migración se resume en las frases de los dos representantes que hemos tenido que escuchar del Partido Socialista y del Partido Popular. El Partido Socialista nos dice, Miguel Ángel, no se puede poner fronteras al campo o puertas al campo. Sí, eso son las fronteras. Sí se pueden poner. Son las fronteras de las naciones. Y el representante del Partido Popular, José Ra, le tengo que recordar la frase de quien fue presidente del gobierno durante los últimos 7 años, Mariano Rajoy, cuando dijo, no creo en las fronteras. Y lo decía además quien es de profesión registrador de la propiedad. Claro, con unos partidos populares y Partido Socialista que no entienden lo que significan las fronteras, con todo lo que lleva aparejado la frontera, que es el control de la legalidad. Demagogia barata, porque eso perdón, demagogia barata es la que hizo este señor, siendo, yo he dicho las palabras textuales que dijo, y si no se busca el vídeo, presidente del gobierno Mariano Rajoy. No vas a saber lo que eran las fronteras, hombre, Javier. Presidente del gobierno. Decir otra cosa puedes decirla, pero quizás en el contexto de Schengen. El presidente del gobierno Mariano Rajoy perfectamente la rueda de prensa en lo que está diciendo. No creo en las fronteras. Debería haber presentado la dimisión a continuación, porque un presidente del gobierno que no cree en las fronteras es un presidente del gobierno que está dejando a la población española en la absoluta indefensión. Efectivamente. Venga, José Javier, última reflexión para usted como experto en el asunto. Vamos a ver. En España hay muchos colectivos de inmigrantes. El más cuantitativamente grande es el de rumanos en este momento. También es importante el iberoamericano, 769.000, 500.000. Y el musulmán es un intermedio entre ambos. El tratamiento que se hace a todos ellos es similar en las leyes. Los rumanos y búlgaros europeos además tienen una integración extraordinaria la mayor parte de todos. Es que voy a eso. La inmigración violenta solamente se produce en uno de esos grupos, no se produce en los demás. ¿En cuál? En el musulmán, evidentemente. Es decir, los atentados de Atocha, de las Ramblas de Barcelona, los atropellos que se dicen no tienen nada que ver ni con la religión. Estoy en desacuerdo profundo, tienen que ver con la religión. Porque es la ideología, pero además una ideología de la que la inmensa mayoría son víctimas y no protagonistas ni culpables. Es decir, no se trata de un planteamiento xenófobo,
sino de un planteamiento realista de por qué ocurren las cosas y cuál es el fondo que las genera. Y en este caso, o se limita en la educación de las siguientes generaciones esos contenidos violentos, eliminándolos de las madrasas y de las mezquitas o el tema sigue ahí envenenando a las generaciones que vengan. Bueno, es que nos espera Eduardo Inda, el director de Hoy Diario, que tenemos una próxima entrevista, así que agradecemos a José Javier Castilla una vez más que haya estado en este programa poniendo mucha luz a un tema tan complejo del que me temo, señor Castilla, de que vamos a tener que seguir hablando en próximas semanas porque el fenómeno está ahí y nadie parece ser que tiene el diagnóstico certero y las propuestas, por lo menos, para Tal poder... como está Endesa, viene bien que venga usted a darnos luz. Muy bien. Barata, además. Que muchísimas gracias y que buenas noches. Venga, y vamos, atención, tenemos toda... Se levanta José Javier, no pasa nada. Usted como estuviera en su casa, no se preocupe. Sí, ya se va. Eso es como a mí me pasó el otro día. Si no... Uno acaba, pues se va. Si te hemos tenido que retenerte, que te ibas también. Atención, tenemos, o vamos a intentar buscar todas las respuestas a los grandes interrogantes de ese escandalazo de la utilización de fondos reservados para beneficio de un partido político, en este caso del Partido Popular, cuando se intentó sobornar o se sobornó al chofer de Bárcenas para conseguir documentos de Cospedal, de Soraya Sáenz de Santamaría y también de Javier Arenas. Vean. Vamos ya con esa noticia que venimos hablando aquí en el Gat al Agua en los últimos días. Como saben ustedes, es un auténtico escandalazo la información que viene publicando OK Diario de que se habría utilizado dinero de los fondos reservados, es decir, del Estado, lo que tiene, digamos, destinado para la defensa de los intereses generales, se habría utilizado ese dinero cuando gobernaba el Partido Popular, cuando era presidente del gobierno Mariano Rajoy, ministro del Interior Jorge Fernández Díaz, pues se utilizó supuestamente ese dinero ¿para qué? Para espiar. Habría destinado el Ministerio del Interior, pagado un sueldo de 2.000 euros al mes, ¿a quién? Al chofer de Luis Bárcenas. ¿Para qué? Para que espiara y sustrajera documentos que Bárcenas tendría en su poder sobre 3 personas importantes del Partido Popular. En aquel momento era Soraya Sáenz de Santamaría, vicepresidenta del Gobierno, María Dolores de Cospedal, secretaria general de la formación de Mariano Rajoy, y también sobre Javier Arenas. Hoy, lo que publica el periódico que dirige Eduardo Inda es que el chofer habría sustraído esos documentos, pero que no los habría dado supuestamente al destinatario final. O sí, que se los habría quedado el comisario García Castaño, ya saben, aquel socio de otro comisario polémico como es el comisario Villarejo. Vamos a analizar toda esta información que tiene una enjundia y es un gran escándalo de la mano del director de OK Diario, Eduardo Inda, quien ya saludamos. Eduardo, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Gonzalo. Bueno, en primer lugar, Eduardo, ¿de quién fue la idea? ¿De dónde salió la iniciativa de contratar al chofer de Bárcenas para recabar esos informes que el extesorero del PP tendría sobre Cospedal, Sáenz de Santamaría y Arenas? Bueno, dos matices, no contratarlo, sobornarlo. Y luego, en segundo lugar, los sobornos se han producido. O sea, eso está reconocido por los propios protagonistas y es un hecho incontrovertible. Lo que pasa es que dicen que era un confidente, lo cual es sencillamente de risa. ¿Y de quién partió la idea? Hombre, pues sobornar con dinero público a una persona tan clave como el señor Ríos, el ex chofer de Bárcenas, el entonces chofer de Bárcenas, para rescatar papeles comprometedores de Soraya Sáenz de Santamaría, de María Dolores de Cospedal y de Javier Arenas, pues es algo que nadie va a hacer a su libre albedrío, como si fuera un llanero solitario. Esto obviamente venía de arriba y aquí hay un señor X, como en todas las grandes historias de corrupción, y estamos hablando de una operación para encubrir delitos, es decir, porque esos papeles no creo que fueran precisamente el catecismo. Bueno, entonces vamos a ver, está el Ministerio del Interior del exministro Jorge Fernández Díaz detrás, hablas de un señor X. ¿Sabía entonces Rajoy, Eduardo, que se iba a llevar a cabo esta operación? ¿A tu juicio crees que lo sabía?
Bueno, eso habrá que dilucidarlo próximamente. Yo lo que digo, y ahí me quedo de momento, es que una operación de este calado, de este riesgo penal, de este compromiso político tan brutal, esto no, insisto, no lo hace un comisario que llega allí, dice, se levanta por la mañana y dice, oye, vamos a sobornar al chofer de Bárcenas con fondos reservados, que por cierto, tal y como contamos ayer, autorizó esos 48.000 euros de fondos reservados que están destinados para la lucha contra el terrorismo, el crimen organizado, los autorizó el entonces viceministro Francisco Martínez, el número 2 de Fernández Díaz. Y insisto, una operación de este tipo, el señor Villarejo, el señor García Castaño, estos dos comisarios, pues no la podían hacer si no tenían órdenes de arriba, porque insisto, es que el dinero de los fondos reservados no es algo que tú vayas a la caja, lo trinques y te vayas, no, es que los fondos reservados primero tiene que pedirlo el comisario que está al mando de la operación, luego eso va hacia arriba, está el director adjunto operativo, está el jefe de gabinete del secretario de Estado, luego está el secretario de Estado, es decir, tienen que firmar 5 o 6 personas mancomunadamente, y eso pues esas firmas pues obviamente si no hay órdenes de arriba no se dan, o por lo menos el visto bueno de arriba, y desde luego un comisario, un policía de abajo, un inspector, un subinspector, un policía de la escala básica no puede disponer de fondos reservados, en fin, va a la caja, los trinca y se va, no, esto está mucho más tasado, y obviamente, insisto, sin el visto bueno del secretario de Estado, sin el visto bueno, obviamente, como no puede ser de otra manera, del ministro, pues esto no se podía haber llevado a cabo. Blanco y en botella, Eduardo. Fácticamente imposible. ¿Qué son esos papeles entonces, Eduardo? ¿Qué información sobre los políticos del PP tan relevante contenían como para montar todo este dispositivo de sobornos, de utilización de manera ilícita de dinero de los fondos reservados? ¿Qué sabemos o qué sabes del contenido de esos documentos sobre Cospedal, Soraya Sáenz de Santamaría y Javier Arenas? Bueno, de eso yo lo que sé es más bien poco. La convicción que tengo de eso es más bien poca. La intuición es mucha. Si tuviera la convicción, pues lo estaríamos publicando, lo habríamos publicado ya. La intuición me dice que el señor Arenas, por ejemplo, tal y como se ve en las grabaciones que hizo el señor Villarejo a la señora Cospedal, el señor Arenas, según lo que pensaba María Dolores de Cospedal, pues era o podía ser el compañero en Suiza de Luis Bárcenas, por poner un ejemplo. En el caso de Soraya de Santamaría no lo sé, en el caso de Cospedal no lo sé, puedo intuir en los dos casos. Y luego también hay que recordar que según el libro que hizo Luis Bárcenas, él dice que tiene grabado al señor Rajoy en una situación muy comprometedora, pues a lo mejor también buscaban eso, pero eso, insisto, eso es mi intuición, la convicción es lo que estamos publicando porque son hechos incontrovertibles. Eduardo, hoy contáis que se soborna al chofer por 2.000 euros al mes, se habría hecho con parte de los papeles, pero no habrían llegado, se habría hecho con esos documentos, pero no habrían llegado a nadie del PP, sino que se los había quedado el comisario García Castaño. ¿Por qué se los quedó y qué habría hecho o qué ha hecho García Castaño con esos documentos sobre Cospedal, Arenas y Soraya Sáenz de Santamaría? ¿Siguen en su posición? ¿Qué sabemos? Vamos a ver, al chofer se le soborna con 48.000 euros de fondos reservados y enchufándolo en la policía. Para entrar en la policía tienes que hacer una oposición bastante dura, unos test psicotécnicos, es decir, que es una forma de entrada bastante procelosa. Obviamente en la policía no entra cualquiera. La media de entrada en la policía es de 25 años, él entró con 40, pues se le dieron 48.000 euros y se le enchufó en la policía, con lo cual tienes un puesto de funcionario asegurado hasta el día que te jubiles. Y ¿qué hizo el señor García Castaño? Pues en vez de dar esos documentos a la gente de arriba, pues no sé si los originales seguro, no sé si hay copias por ahí, pero los originales se los quedó él, y por la información que obra en poder de la Fiscalía Anticorrupción y de Asuntos Internos de la Policía, esa documentación original, que es la que él rescata, sustrae al señor Bárcenas con ayuda del chofer, permanece en su poder en estos momentos. Bueno, ya por último, Eduardo, ¿qué tiene que ver todo este caso con la petición del juez al Gobierno de la Nación para que permita al comisario García Castaño que revele secretos oficiales? ¿Tiene algo que ver con toda esta información y estas pesquisas que estáis publicando en los últimos días?
Evidentemente, y luego aparte que García Castaño ha pedido que se le libere puntualmente en este asunto de la Ley de Secretos Oficiales, o que pueda declarar en ese marco delante del juez, porque seguramente pues tiene información muy contundente que revelar. Y ahora vamos a ver qué ocurre con el Gobierno de España, si autoriza esa petición del juez, y la verdad es que en este caso puede salir de todo y por su orden, como en todo el caso Villarejo en general, que es que, en fin, Villarejo es que tenía pinchado hasta el maestro armero, ¿no? Es una cosa tremenda, ¿no? Bueno, Eduardo Inda, muchísimas gracias por haber atendido a las cámaras del Gat al Agua. Enhorabuena por estas informaciones y veremos qué es lo que da de sí, sobre todo el contenido, que bien has explicado que puedes intuir gran parte del contenido de los papeles sobre cada uno de los personajes en cuestión, pero veremos si en los próximos días tenemos más información sobre esos documentos. Así que, Eduardo, muchas gracias y buenas noches. Muy buenas noches a todos, muchas gracias. Bueno, auténtico escandalazo, sin lugar a dudas, e interesante las reflexiones que nos da Eduardo Inda sobre quién tiene esos papeles, dónde están y sobre todo qué información contiene sobre Soraya Sáenz de Santamaría, María Dolores de Cospedal y Javier Arenas, que serían comprometedoras para ellos y para el Partido Popular. Xavi, ¿qué te parece este tema de las alcantarillas? Porque de estos mandarines, ¿cómo los defines tú? Apasionante, y está muy bien que sepamos que se ha destinado dinero de fondos reservados a esa especie de esfuerzo en aparcar papeles, sacarlos del sumario, cajonearlos, esconderlos, y si eso lo hace un funcionario público o dos de ellos, o tres, quién sabe, pues mejor, y que paguen, como decíamos antes, ese esfuerzo de dignidad adicional y que les expulsen de todo lo que tenga que ver con la Policía Nacional, porque están ensuciando su nombre. Tanto ellos como los fiscales, cuando nos ponemos todos estupendos, porque la señora Lola Delgado dice que las agencias de obtención de información vaginal son un negocio estupendo, pues oye, los policías exactamente igual. Temo que esto le cueste la cabeza a algún servidor público del pasado, de los que, digamos, no llegan a la categoría de ministro. Beatriz Fajardo, buenas noches. Cuéntanos, enseguida seguimos hablando de este Villarejo. ¿Cómo se puede ahorrar? Lo hemos hablado hoy de Endesa. Pues ahora, para ahorrar en gas, en luz, en electricidad, de la mano de Aldro. Adelante, buenas noches. Buenas noches de nuevo. ¿Eres empresa? Aldro te interesa. Somos la energía que necesitas para seguir creciendo. Aldro te ofrece un plan energético adaptado a tus verdaderas necesidades. Nosotros nos encargamos de todas las gestiones sin molestias para ti y tu negocio, de forma rápida, sencilla y totalmente gratuita. Creemos en tu negocio y por ello Aldro Energía y esta casa del Grupo Intereconomía tienen descuentos especiales en tus tarifas de luz y de gas. No esperes más, llama al 91 193 1600. Y si quieres, también tenemos grandes descuentos para las facturas de tu hogar. Aprovecha esta oferta exclusiva llamando al 91 193 1600. Aldro, somos tu energía para seguir creciendo. Empresa colaboradora del Grupo Intereconomía. Para la medianoche, tiempo de la última reflexión al respecto de esta interesante información que hoy conocíamos sobre los supuestos pagos con dinero de los fondos reservados o sobornos al chofer de Bárcenas para que sustrajera información, documentos de valor de interés para el Partido Popular sobre María Dolores de Cospedal, Soraya Sáenz de Santamaría y Javier Arenas. El asunto es que, en vez de esos documentos que este chofer sustrajo, se los quedó el comisario García Castaño. ¿Qué contiene esa información? ¿Y dónde están en este momento? Era lo que hemos intentado preguntarle a Eduardo Inda y esperamos despejar en los próximos días. Venga, reflexiones al respecto de este escándalo de las cloacas del Estado. Julio. Yo creo que, vamos a ver, yo he intentado varias veces hacerles un plano a nuestros espectadores de un asunto que no es menor en absoluto, que es muy complejo y que además, pues digamos que está muy embarrado. Hay un momento en el que hay un enfrentamiento muy potente entre dos figuras de la Dirección General de la Policía, que es el DAO y el comisario Villarejo, y a continuación se produce un enfrentamiento ya estratosférico entre el comisario Villarejo, un hombre al que todos los ministros que hemos conocido del Interior han encomendado temas, digamos, delicados. ¿De acuerdo? Todos es todos. Todos es, o casi todos. Da igual el color. No voy a decir todos porque sería muy insensato y además no lo sé, pero los más importantes, los más conocidos, le han encargado cosas al comisario Villarejo. El comisario Villarejo llega a poner una denuncia al general Sanz Roldán, jefe del CNI,
en la que le acusa de haber amenazado de muerte a Corina Larsen, le acusa de haberse quedado con fondos reservados, le acusa de unas cosas atroces. Y le pone esa denuncia en un juzgado de cosas atroces. Vale. Todo eso es previo a lo que estamos viviendo. Y es decir, hay un enfrentamiento fortísimo a propósito del caso del pequeño Nicolás entre figuras muy importantes de la policía española y el propio Centro Nacional de Inteligencia. El fondo de esa cuestión yo lo desconozco, pero sí que hemos conocido todos esas noticias. Después hemos conocido cómo se filtran unas conversaciones en casa de Juan Villalonga entre el comisario Villarejo y Corina, en las que denuncian que el propio rey emérito Juan Carlos tiene cuentas en Suiza y ha cobrado comisiones ilícitamente. A partir de ese momento se salta todas las líneas rojas y el comisario Villarejo, que ya está en prisión, pasa a ser un hombre probablemente ya, digamos, a eliminar, a excluir o a asegurarse de que va a seguir en prisión. Y empiezan a producirse filtraciones. Algunos de los que están alrededor de eso pasan al entorno de Garzón, es el caso del comisario Enrique García Castaño, porque Garzón empieza a ser otra vez un hombre muy importante dentro de la Audiencia Nacional, porque él, a través de una red de abogados que él controla, lo que hace es inmiscuirse en casos que están en la Audiencia Nacional, que son extremadamente delicados y que caen en manos de abogados que salieron a las escalinatas el día que él fue condenado por prevaricación y excluido de la Audiencia Nacional. Esos jueces que, por tanto, tienen una especial sensibilidad a favor de Garzón, están viendo temas cuyo abogado o cuyos abogados están en manos de Garzón. Es el caso del asunto de Ricardo Costa, que en un momento determinado cambia su estrategia de defensa y empieza a involucrar a una serie de personas porque el señor Garzón pacta determinadas cosas que los anteriores abogados de Ricardo Costa, por ejemplo, no habían conseguido. El propio Garzón, insisto, es el juez que lleva al propio comisario García Castaño. Empiezan a salir cosas y no se sabe de dónde vienen, porque los tiros al final, bueno, uno puede intuirlos. Yo no voy a decir aquí cuál es mi intuición, pero como ustedes son muy inteligentes, podrán ver, en función de en qué medios se publican, podrán saber de dónde pueden venir cada uno de los tiros. Es verdad que algunos tiros perjudican a Villarejo y otros se pueden favorecer. Algunos tiros perjudican al centro y otros le favorecen. Algunos al PSOE y otros al Partido Popular. Es decir, aquí el asunto es, si quieren ya les haremos el mapa un poco más preciso, pero hoy yo no voy a ir más lejos, pero la cosa va por ahí, va por ahí. Entonces, bueno, fíjense ustedes, estén ustedes atentos al señor Garzón, que probablemente es uno de los personajes más siniestros que están cerca de la justicia española, más dudosos de reputación y más confirmados su prevaricación, el caso de Garzón. Fíjense ustedes en qué ha pasado con Dolores Delgado, que ni siquiera ha salido todavía del Ministerio de Justicia cuando ha tenido conocimiento de la comisión de delitos por parte de comisarios de la Policía Española, mientras era nada más y nada menos que fiscal de la Audiencia Nacional. Y esa señora es ministra de Justicia e íntima de este señor Garzón, que, insisto, es el que está metiendo mano, inmiscuyéndose en asuntos extremadamente graves que están en la Audiencia Nacional. El peor de los cuales es el nuevo Consejo General del Poder Judicial. Venga, a ver. Cada vez tiene más Javier, Joserra y seguimos, venga. Muy rápidamente, la cuestión de los fondos reservados, que hay que dejar claro que los fondos reservados en sí son necesarios. La cuestión es cuando llevamos décadas soportando unos fondos reservados que han sido instrumento de las peores cloacas del Estado. Estamos hablando de cloacas policiales y cloacas judiciales. ¿Para qué? Pues para la investigación ilegal de partidos, para las pugnas o purgas internas dentro de los partidos, para las negociaciones con organizaciones terroristas y criminales y para el espionaje a empresas a las que se quería favorecer a unas frente a otras. El problema no son los fondos reservados, sino la mala utilización por unos partidos y por otros desde el gobierno de esos fondos reservados. ¿Y qué es lo que deberíamos aspirar, o al menos qué es lo que vamos desde Vox a defender? Que los fondos reservados no son fondos delictivos o ocultos, son fondos que deben estar controlados, primero por una autoridad judicial y en segundo lugar deben tener un clarísimo y único destino, que es la defensa del interés general en todo lo que puede ser la lucha contra la delincuencia, contra el terrorismo, contra las mafias,
contra las organizaciones de corrupción, sean políticas, sean judiciales o sean policiales. Por tanto, este es el gran problema. ¿Cómo han utilizado los fondos reservados unos gobiernos y otros, unos partidos y otros, para estas actuaciones contrarias al interés general? Venga, Miguel Ángel y José Ra, y concluimos. Y yo poner el foco, ¿no? Poner un poco el foco en la preocupación, ¿no? que tenemos, ¿no? con este comisario y por lo que ha pasado, ¿no? El que no es tanto un tema, no es un tema baladí, desde luego, pero no es tanto el tema de los fondos reservados, sino la cantidad de acciones delictivas que hay todo a su alrededor para tapar delitos, ¿no? Son fondos que se utilizan, aparte de en sí mismos, podría ser una actividad delictiva, desde luego con lo que cuenta OK Diario lo es, sino que además todo eso va encaminado a encubrir otros delitos y encubrir otros delitos subsiguientes, ¿no? Eso es el problema de esto, ¿no? Y que se podría construir, o que se haya podido construir una trama alrededor de esto, pues que esto solamente sea pues la punta del iceberg. A mí, yo solamente decirte, Gonzalo, al margen de esto, que a mí también me hubiera gustado hablar del Consejo General del Poder Judicial, ya que lo ha sacado Xavier. Y estaba Artur Mas también, que hoy se va de rositas. 4,9 millones de más también me hubiera gustado. También, pues bueno, Artur Mas se va de rositas. Tendremos que hablar otro día. Venga, José Ra. Pues mira, yo también me gusta ver la pintura en largo plazo como lo está haciendo Julio y con los elementos que ha puesto Julio sobre la mesa. Sale un audio donde está la ministra Delgado, hoy ministra Delgado, y de lo que se habla, que para mí es lo más grave, no de todos estos comentarios que ha habido, sino de la operación Gürtel. Y parece que se está montando una operación contra el PP. Y ahí aparece Baltasar Garzón metido con Villarejo y con la ministra Delgado, que tenía que haber dimitido ya sin ningún paliativo. Ahí pues le das todo el mundo, toda la prensa, todos los partidos políticos, le das categoría a todas las grabaciones de Villarejo. Y por eso me gusta mucho el análisis de Julio. ¿Desde dónde se sacan esas grabaciones de Villarejo? Que primero te dan el señuelo de la grabación del PSOE, cuando luego tienes 200 grabaciones del PP y además aparecen las peleas políticas y no políticas, que son de poder, entre distintos policías. Entonces yo tengo que ser muy cauto porque cada día está cambiando la percepción. Yo ya no sé si esto apunta a uno, a otro, o se va a quedar en otro tipo de nivel. Si la pelea, de verdad, la que subyace va a salir o no va a salir. Yo por eso voy a ser muy prudente en todas las valoraciones, porque creo que aquí hay alguien muy interesado en contarnos una historia que no sé si acabará siendo cierta o no, pero alabo el papel de la prensa, alabo el papel de la gente que no queremos que está relacionado con ningún tipo de esta información, y somos servidores del Estado, y queremos seguir siendo servidores del Estado. Y que yo confío plenamente en la justicia y además que alabo esta cosa que está haciendo. En el Rubalcaba y el Faisán se preguntaba un espectador pues, claro, que nos cuente nosotros, ¿verdad, Cajo, claro, lo que investigamos y lo que publicamos? Bueno, señores, que no tenemos tiempo para más, de verdad, que pasan 9 minutos de medianoche. Por cierto, Miguel Ángel ha pedido el número de teléfono de Julio de estos espárragos. No sé si lo tenemos. Los espárragos en sí no yo lo tengo. Bueno, de Perón, vale, sí, gracias. Pero el conservero, se llama Jesús Perón. Mira, yo lo tengo. ¿Tienes el teléfono? Cántalo, no. Javier. A ver, el teléfono Conservas Perón de Lodosa de Navarra, 948-693401. 948. Pero ese no es el bueno. 693401. Ese no es el bueno. Claro, el bueno es el del dueño, que se llama Jesús Hay que llamar al dueño. A Jesús Perón. ¿Y quién tiene ese número? Yo le tengo. Pues venga, dinos. 676-99-69-54. Y mañana, como además me ha dicho... 676-99-6954. Me ha dicho Julio... Sí, Jesús, pero me ha dicho Julio que si le llamo mañana, que lo diga de su nombre, que me va a hacer un... No, es que además tiene unos precios increíbles, pero es que es unos pimientos a mí me encanta, y unos espárragos que flipas. Mira lo que hemos Bueno, y mañana a las 6 de la tarde, por cierto, una de las conferencias más esperadas en el Club de Amigos, Kake Minuesa, saben ustedes que es uno de los reporteros más aguerridos, más valientes y más necesarios para la democracia, así de contundente lo digo, nos va a explicar mañana miércoles, día 14 a las 6 de la tarde en el Club de Amigos, todo lo que hay detrás de todos sus reportajes, los lugares más peligrosos, más peliagudos, a las entrevistas más, en fin, espinosas que ha tenido que enfrentarse mañana a las 6 de la tarde en el Club de Amigos. Queda alguna plaza, así que pueden llamar y reservar. No hay tiempo para más. Javier Ortega, muchísimas gracias por haber estado en El Gato. Muchas gracias, muy buenas noches. Próximo día, obsequio, ¿eh? Vendrá el obsequio. A ver si es verdad. Además creo que va a ser
muy llamativo. Bueno, yo que me alegro. Miguel Ángel Ferrer, ha sido un placer tenerte esta noche. Un placer, y por los párragos además, pues encantado. Claro que Oye, sí. espero que me llaméis para hablar del Consejo General del Poder Judicial. Ah, pues sí, mira, si te interesa te llamaremos, claro que sí. Xavier Cajo, gracias, buenas noches. José Ramón García Hernández, gracias por haber estado esta noche en el Gato de Diputado. Siempre, y don Julio Ariza. Buenas nit, Gabón, boas noites. Más idiomas, hombre. No sé más. ¿No? Buena noche, bon soirée, en inglés. Eso es. night, Bien, vale. Eso es, que gracias por su confianza, que el Gato vuelve mañana a las 10 menos cuarto. Que pasen buena noche. Adiós.